Entonces, hoy día, nuevamente agradecer a Crear Perú y a todas las organizaciones que han hecho posible este taller, que es la escuela abierta de diferentes programas, cursos, talleres para todas los jóvenes, adultos, toda la población en general que quiera conocer más sobre diferentes temas, ¿no? Hoy día es un tema muy importante para poder fortalecernos. Entonces, y también gracias a todos y todas ustedes por inscribirse. Feliz que puedan seguir preparándose, fortaleciéndose también ustedes como buenos profesionales, buenas personas. Entonces, hoy día nuestro objetivo, más que hoy día, de todas las 4 sesiones, recuerden que el martes empezamos la primera sesión, hoy día es la segunda, la próxima semana tercera y la cuarta, ¿no? Y ahí cerramos nuestro taller. Y como es un taller, nosotros lo que buscamos es que ustedes puedan fortalecer sus conocimientos y sus habilidades sobre diseño y gestión de proyectos, ¿no? Que ustedes tengan las nociones de cómo crear un proyecto, qué pasos tienen que seguir. Y recordemos que todo no es como recontraestructurado, sino que es una ruta y ustedes cogen algunas cosas de esa ruta y otras cosas la van innovando, la van cambiando, la van fusionando también, ¿no? Entonces, hoy día lo que vamos a hacer es, de todo este ciclo de un proyecto, vamos ahora a enfocarnos en la primera etapa de un proyecto, que es el diagnóstico participativo, ¿ya? Y por eso vamos a ver estos puntitos siguientes. Primero vamos a hablar sobre qué cosa es un diagnóstico, vamos a profundizar ahí la definición, algunos conceptos. Vamos a hablar también de los tipos de diagnósticos que existen y que podemos utilizarlos también cuando vayamos a crear un proyecto. Vamos a hablar sobre los componentes de un diagnóstico, es decir, qué elementos debemos sí o sí tener en cuenta para elaborar un diagnóstico efectivo, bueno, importante. Y finalmente, como siempre, recomendaciones que les pueda servir a ustedes en todo su proceso, ¿ya? Son 7:05, 7:15, entonces seguimos. Uno, el diagnóstico. Vamos a pedir definición. A ver, pongan en el chat, todas las personas en el chat una palabra o una frase que para ustedes sea la definición de diagnóstico. A ver, ¿cómo definirían ustedes diagnóstico en una palabra o una frase? Pónganlo en el chat, por favor, y sobre eso vamos a ir conversando. Ajá, perfecto. Diana Requena, nuestra delegada, nos dice evaluación, análisis, es como la realidad, investigación primaria, nos dice María Angélica, es evaluar, nos pone Sara, un escaneo, un contexto, una medición, pues sigan, sigan, sigan. Situación actual, identificación, reconocimiento de la realidad, investigación inicial, signos, nos menciona Ingrid, claro, es como para ver signos, ¿no? Si lo llevamos un poquito más a nivel general, para ver el diagnóstico es como ver algo, ¿no? El proceso, primer acercamiento, muy bien, muy bien. Sigan, sigan comentando. El resultado de un reconocimiento de síntomas. Uy, Leslie se fue para el lado de la salud, que también es muy bueno y muy buena referencia. Perfecto, indicación de un problema, listo. Genial, chicos. Vamos avanzando entonces. Como dice Alessandra, estos son primeros hallazgos. El diagnóstico vamos a definirlo así, de esta manera. ¿Ya? Hay muchas definiciones, ojo, ya, hay muchas definiciones. Para este taller lo vamos a definir de esta manera. El diagnóstico participativo es un proceso de investigación que nos permite conocer y comprender la situación y las características de una comunidad, ¿ya? Vamos a desagregar. Cuando hablamos de un proceso no es que lo vas a hacer solamente una vez, sino lo vas a hacer de manera constante durante todo un tiempo. Y eso implica pasos a pasos que tienes que seguir. Entonces es un proceso. Y en ese proceso tú vas a investigar, ¿no? Es una investigación que estamos haciendo. Voy a investigar a profundidad en el lugar donde estoy trabajando o donde voy a trabajar. Voy a investigar qué cosa, sus conocimientos, las habilidades. Lo que yo quiero es conocer a cabalidad cómo es el lugar, cuál es la situación que hay, cuáles son los problemas, cuáles son las características, cuáles son los intereses, etcétera, 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 de ese lugar y de esa población que vive en ese lugar, ¿ya? Por ejemplo, yo como les comentaba, yo vivo acá en el Agustino, entonces en el Agustino, imaginemos, es un distrito chiquito, entonces si yo quiero hacer un diagnóstico del distrito, tengo que venir aquí por ejemplo, a la Plaza de Armas del Agustino, a los lugares más conocidos, más recurrentes también o más recurridos del Agustino y hacer evaluaciones, entrevistas, encuestas y un montón de cosas. Todas esas cositas que yo haga en el Agustino me va a ayudar a mí conocer y comprender cómo es la gente del Agustino, cómo es el distrito del Agustino y también me va a ayudar a medir o conocer las características de la población, características del lugar y del territorio, ¿ya? Entonces, hasta ahí espero que esté claro. Y luego de esto, cuando uno hace un diagnóstico, debemos tener en cuenta algunas cositas importantes, ¿ya? Acá apunten igual.
Siempre tenemos que tener una zona de intervención o una zona donde vamos a realizar el proyecto. Esta zona o este lugar tiene que ser lo más específico, lo más detallado posible, ¿ya? Por ejemplo, el, no puedo decir, ya, voy a hacer un diagnóstico en el Agustín. Lo puedo hacer, pero es complejo. Imagínate entrevistar a más de 500.000 personas, ¿no? Entonces, mejor es tener un diagnóstico mucho más acotado, por ejemplo, en la cuarta zona del Agustino, es decir, una zona específica del distrito, ¿no? Igual puedo hacer sí un diagnóstico de todo el distrito, usualmente se hace cuando se elaboran los planes de desarrollo concertado. Ahí, por ejemplo, se hacen diagnósticos en diferentes zonas y todo, ¿no? Pero siempre es importante tener una zona, ¿ya? Acuérdense. Siempre es importante definir un público objetivo. ¿Cuál va a ser su público de su proyecto? Puede ser, por ejemplo, y esto no vale decir, ojo, acá acuérdense para el proyecto que van a elaborar. No vale decir jóvenes de Lima Metropolitana o jóvenes del Agustino, no pues, porque son un montón de jóvenes. Lo que tenemos que es acotarlo. Por ejemplo, jóvenes de 15 a 29 años que viven en la cuarta zona del Agustino. O puede ser escolares de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la Red uno de San Juan del Lurigancho. O puede ser, por ejemplo, vecinos y vecinas adultas del asentamiento humano Montenegro de San Juan del Lurigancho. ¿Se dan cuenta que estoy como especificando más, le estoy poniendo más palabras? Es porque me ayuda a acotar más mi público objetivo, ¿ya? Entonces, yo puedo poner, sí, por ejemplo, mujeres de 15 a 29 años. O puedo poner, por ejemplo, adolescentes y jóvenes, o niñas, niños, adolescentes, etcétera. ¿Ya? La idea es que ustedes definan lo máximo posible. Luego de esto, cuando uno hace un diagnóstico, también tiene que tener como categorías o dimensiones para analizar el diagnóstico que tú vas a hacer. Por ejemplo, recuerden que en el diagnóstico yo tengo que conocer al público, ¿no? Entonces, yo puedo conocer, por ejemplo, qué conocimientos previos tiene la comunidad con la que yo estoy trabajando. O puede ser que yo quiera saber también, no solo conocimientos, sino qué habilidades blandas, qué habilidades sociales tiene la gente con la que voy a trabajar. O puede ser qué temores, qué miedos, puede ser también qué sueños, qué expectativas, un montón de cosas. Esas palabras que estoy diciendo ahorita son categorías que yo voy a investigar, voy a recoger información. Si yo voy a hacer un proyecto más educativo, tengo que tener preguntas o una categoría vinculada más a la educación, ¿ya? Luego voy a hacer una pregunta, si todo está claro, voy a seguir comentando un poquito. Cuando uno hace un diagnóstico, nuevamente los enfoques. Siempre acá para este taller de 4 sesiones, cuando yo hable de enfoques, nos referimos al enfoque de género, al enfoque intercultural y al enfoque de sostenibilidad. Esos son los 3 enfoques que usualmente siempre se piden y se incluyen en los proyectos, por eso los mencionamos. Y todo siempre con el abanico y el marco del enfoque de derechos, ¿ya? Que implica que todos y todas tenemos los mismos derechos para poder ejercerlos, ¿ya? Entonces, si yo hago un diagnóstico, para que mi diagnóstico tenga un enfoque de género, no solo basta con que hayan la misma cantidad de hombres y mujeres, sino también implica que yo dé el espacio para que las mujeres, por ejemplo, puedan liderar la actividad o los hombres también, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, implica tener siempre este chip de todos y todas tenemos las mismas oportunidades, debemos tener el mismo espacio, la misma oportunidad para expresarnos. El enfoque intercultural igual implica que nosotros tenemos diferentes formas de ver las cosas y necesitamos convivir. Implica también, dentro del enfoque intercultural, también estaría vinculado a lo intergeneracional, ¿no? Por ejemplo, si hago un diagnóstico, tengo que preguntarle la mirada de los jóvenes, la mirada de los adultos mayores. De esa manera voy a tener información mucho más rica del lugar, pero desde el punto de vista de todos los actores, ¿no? Sheila nos dice dimensiones, algunos ejemplos, gracias. Ahorita regresamos ya, Sheila, ahorita. Otra cosa importante en el tema de un diagnóstico, cuando ustedes lo hagan, tienen que tener la pluralidad. Pluralidad significa varias, diferentes, diversos, bastantes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de pluralidad y diversidad, nos referimos a que en tu grupo de diagnóstico, cuando vayas a hacer entrevistas, encuestas, etcétera, trates de incluir a la mayor cantidad de personas o de perfiles, porque si yo hago solo un diagnóstico, por ejemplo, con, con dirigentes nada más, y no escucho a las personas no organizadas, no escucho a las autoridades, no escucho a las organizaciones sociales de base, etcétera, mi diagnóstico va a estar sesgado, no va a estar como completo, ¿ya? Entonces siempre tengo que dar
el espacio a que la mayor cantidad de personas participe, sobre todo en perfiles. Niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos, adultos mayores, comunidad LGTBIQ, etcétera, diferentes grupos que puedan nos contribuir con información y con sobre todo bastante data para tu diagnóstico, ¿ya? Eh, sí, Ángel Farid, eso mencioné, el género intercultural y de sostenibilidad. Y respeto y empatía. ¿Por qué agrego esto de respeto y empatía? Porque un proceso diagnóstico es una investigación que uno hace. Y usualmente algo que se cuestiona mucho a las investigaciones que se hacen es que si yo hago mi tesis, ya voy al lugar, hago preguntas, me voy y desaparezco y nunca más regreso al lugar. Entonces, ojo que las personas no somos como elementos, objetos para que nos usen para dar información, sino que cuando uno hace un diagnóstico, genera una confianza con la persona, recoge la información, pero luego tiene que haber una devolución. Es decir, yo luego tengo que regresar y decir, oye, estos fueron los resultados, esto es lo que encontré en el diagnóstico. Gracias por tu apoyo, gracias por tu información. Esto es lo que hemos encontrado, ¿no? Y ver las formas de poder trabajarlo. Pues nunca se olviden eso. Un diagnóstico, usualmente a veces, por ejemplo, yo soy encuestador y empadronador también, entonces a veces por la forma de trabajo uno va, pregunta y se va, ¿no? Pero debemos siempre ver que son personas igual las que están, con las cuales nos estamos vinculando. Y eso implica tener mucha empatía de entenderlos también y comprender sus tiempos, ¿ya? Algo importante entonces, regreso a la pregunta de nuestra compañera Karina, que nos dice, no, Karina preguntó y Ángel respondió. Muy bien, Ángel, gracias por tu respuesta. Regreso a Sheila. Sheila nos menciona dimensiones. Dimensiones slash categorías, ¿ya? Y slash pueden ser como grupos de preguntas. ¿A qué me refiero? Si yo voy a hacer un diagnóstico, que es una investigación que voy a hacer, es qué áreas voy a preguntar o qué áreas quiero investigar. Por ejemplo, una categoría, una dimensión puede ser el tema de conocimientos previos que tiene la población sobre cierto tema. Otra categoría ya no puede ser no solamente conocimientos, sino también puede ser, por ejemplo, puede ser las prácticas que hacen las personas en su día a día, otro pueden ser las actividades frecuentes que realizan, otra categoría puede ser los intereses que tienen, otra categoría puede ser los espacios a los que van, otra categoría puede ser los temores, los miedos, los sueños, expectativas que tienen, etcétera. Espero que Sheila con eso se haya entendido un poquito más. Y hago la pregunta de siempre. Hasta aquí, ¿se entendió qué cosa es un diagnóstico y se entendió también esta parte de las consideraciones de un diagnóstico? Póngame un like o póngame un chat sí, pero sobre todo un like para hacerlo así más interactivo. Veo un tres likes. Cuatro. ¿Qué tan acotada tiene que ser la zona de intervención de un proyecto social? Perfecto, Marjorie. Como recomendación, y siempre en todos lados nos dicen que sea lo más específico posible. ¿Por qué? Porque si es más específico el lugar, más así aterrizado, Marjorie, tú vas a poder luego ir, conversar con la gente, conocer más a profundidad. Entonces, pero también va a depender del presupuesto que tengas y del tiempo que tengas. Por ejemplo, yo trabajo ahorita en un proyecto, una ONG les comentaba, ¿no? En un proyecto. Y este proyecto tiene un alcance más distrital. Entonces yo trabajo en San Juan del Lurigancho, San Juan de Miraflores y Los Olivos. Pero ¿por qué tenemos un alcance así distrital? Porque tenemos 3 años para trabajar el proyecto y tenemos el financiamiento del gobierno alemán. Entonces hay muchos factores que nos permiten tener un alcance mayor. Hay otros proyectos de otras ONGs que tienen, por ejemplo, un alcance de Lima metropolitana, hay otros a nivel nacional e inclusive hay otros a nivel regional. Cuando hablan de regional se refieren a América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, dependerá mucho del presupuesto que tengas, dependerá también del tiempo que tú tengas y de la intención que tenga la organización que está ejecutando el proyecto, ¿ya? Pero lo recomendable siempre es que sea lo más acotado posible, cosa que puedes estar en mayor interacción con la gente y sobre todo puedes darle más seguimiento, ¿ya? Esa es la respuesta que te daría Marjorie. Karina, depende del financiamiento también, como dice Karina. Malcolm Poma nos dice, tu, 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 eh, ajá, cuando hablamos, gracias Karina por tu respuesta rápida a Malcolm. Solo para agregar una cosita, la palabra sostenibilidad, Malcolm, hay dos formas de entenderla, ¿ya? Algunas personas definen sostenibilidad, lo vinculan mucho al desarrollo sostenible.
Eso implica que tu proyecto tenga, por ejemplo, nociones ambientales, sociales, económicas, es decir, que tenga elementos que aporten al desarrollo sostenible, que es el componente social, económico y ambiental. Otra forma de entender la palabra sostenibilidad es el tema de lo que menciona Karina, ¿no? Que es que tu proyecto perdure en el tiempo, que tu proyecto, no que tu proyecto esté siempre, sino que los cambios que tú estás proponiendo, que estos cambios perduren en el tiempo, ¿no? Porque tarde o temprano tu proyecto va a acabar, el presupuesto se te va a ir. Entonces la idea es que puedas utilizar ese dinero que tienes en un momento para empoderar a las familias, a las comunidades, y estos cambios que perduren y que sobre todo generen cambios positivos en la comunidad, ¿no? En el lugar. Listo, entonces creo que hasta ahí todo claro. Esperemos que sí, esté todo claro. Vamos ahora entonces a continuar con el segundo puntito de hoy, que tiene que ver con los tipos de diagnóstico. Ya, esto es bien sencillo, solo o nuevamente. Siempre ustedes van a encontrar en la bibliografía, en autores, en otros cursos, en otros talleres, formas de entender este tema del diagnóstico. Yo les traigo un poco en base a mi experiencia, a los conocimientos que yo tengo, ¿ya? Entonces, según mi experiencia, hay estos tres tipos de diagnóstico, ¿ya? El primero, vamos a llamarlo el diagnóstico bibliográfico o diagnóstico de oficina, diagnóstico de gabinete, prediagnóstico, como quieran llamar. ¿A qué se refiere básicamente? A la búsqueda bibliográfica que tú haces sobre un lugar, sobre una comunidad, sobre un grupo de personas que tú estás, que está trabajando para tu diagnóstico, ¿ya? Básicamente es el prediagnóstico. Es decir, buscas en internet, buscas en tesis, en investigaciones, en noticias, en estadísticas, información sobre el lugar o la comunidad o el grupo con el que estás trabajando. Así de sencillo. ¿Qué esfuerzo hay ahí? El esfuerzo de ti de buscar información y sintetizar y sobre todo sistematizar. ¿Ya? Listo, ahí acá. Es un diagnóstico que se hace usualmente con computadora, laptop, etcétera, pero no implica una comunicación con tu público de manera directa. ¿Ya? Entonces, por eso tenganlo presente. Siguiente, el diagnóstico interactivo. Diagnóstico ya es como un nivel un poquito mayor que implica una cierta interacción con el público. Básicamente son cuando tú realizas, por ejemplo, encuestas, entrevistas o cualquier otra evaluación con la gente. Eso, por ejemplo, ayuda muchísimo para que tú puedas recolectar información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí implica una interacción con la gente. Si tú vas a una entrevista, sientas a la persona, le haces las preguntas y luego recopilas esa información. Por eso es que hay una interacción en ese momento, pero todavía no es participativo. ¿Por qué? Porque es más unidireccional. Tú vas, le preguntas y listo. No hay una participación muy activa, ¿ya? En cambio, luego viene el diagnóstico participativo. Y acá sí nos referimos a los procesos que tú puedes generar donde las personas estén de manera mucho más activa, colaborando. Por ejemplo, yo puedo hacer ¿han escuchado de los grupos focales? Sí, ¿no? ¿Grupos focales les suena familiar? Focus group, grupos focales. Sí, sí, ya. Por ejemplo, usualmente en la universidad, en institutos, nos enseñan mucho de los grupos focales. Gracias, chicos. Muchas gracias por su proactividad ahí. Los grupos focales son, juntas a un grupo de personas de 5 o 6 personas, es lo ideal, les haces preguntas y sacas un informe. Ya, ese es un grupo focal. Pero si se dan cuenta, nuevamente es bastante como lejano, ¿no? Es como juntas, les haces las preguntas y listo. En cambio, a mí me encanta hacer más talleres talleres participativos, que es como un grupo focal, solo que en lugar de solo hacer preguntas, yo hago ejercicios, hago juegos, hago dinámicas, hago que escriban, que dibujen, que pinten, que creen cosas. ¿Por qué? Porque de esa manera genero mucha más interacción, genero que la gente participe. A veces con los dibujos, mucha gente puede soltar muchas cosas con los dibujos. Les cuento que una vez hice un diagnóstico en Cieneguilla y fuimos allá con la junta vecinal y todo, y los propios vecinos les dijimos, ya, dibujen el mapa de la zona o de la zona donde ustedes viven. Y dibujaron el mapa, sus parques, sus calles y todo, y les dijimos, ya, en este mapa dibujen, por ejemplo, donde ustedes se sienten más seguros. Píntenlo de, por ejemplo, verde. Y pintan de rojo las zonas donde ustedes no se sienten tan seguros o les da miedo. Y comenzaron a pintar y todo eso.
el hecho de dibujar hace que la gente se involucre más, que se suelte más, que genere más confianza y sobre todo dan más información. Entonces, por eso a mí me gusta hacer más este tipo de herramientas, instrumentos más de diagnóstico participativo, ¿ya? Y es lo que siempre les voy a recomendar. Y no solo para los proyectos, en la vida. Si ustedes quieren hacer cualquier cosa que implique nuevas ideas, nuevos proyectos, creen talleres, más que en entrevistas, que son buenas, son cuantitativas y todo, pero complementen con lo otro que es muy rico, que es recoger información de la misma gente, ¿ya? Perfecto. Uy, vamos a hacer 100 personas. Giancarlo Valdivieso, sí, una buena manera. Perfecto. Se trata de buscar recurso común. Sí. ¿Qué actividades se usan para los niños recoger información? Ah, mira, muy bien, Karina. Usualmente con los niños, ahí, siempre con los niños, cuando trabajemos con niños y niñas y adolescentes, hay que tener siempre el tema de salvaguarda. Recuerden eso, ¿ya? Siempre, siempre, porque son menores de edad. Entonces implica pedir permiso a los papás, a las mamás para que participen. Implica también ver cuáles van a ser los flujos de seguridad y protección para los niños. Hay muchas cosas logísticas previas. Ahora, para el tema de niños, dependerá también de qué información quieras recoger. Si, por ejemplo, quieres conocer algunos conocimientos, reconocer o identificar qué conocimientos previos tienen de matemática, puedes hacer algunos dibujos y que vayan ahí calculando, algunos ejercicios de matemática, algunas preguntas también a mano alzada. O si quieres saber sobre, por ejemplo, qué valores conocen, puedes hacer como una pequeña obra de teatro, un sketch o algo mucho más lúdico con los niños para aplicar eso. Ya más detalles de identificar, por ejemplo, no sé, psicopatías, etc. Ya eso es otra cosa y ahí sí se necesita apoyo ultra especializado de psicólogos, psicólogas que nos puedan orientar, ¿no? Usualmente cuando se trabaja con niños es recomendable siempre, sobre todo, tener a alguien como asesor, asesora que nos dé información, recomendaciones sobre didáctica, pedagogía, para trabajar con niños y niñas, porque a veces tienen algunas peculiaridades, ¿no? No es lo mismo con adolescentes, jóvenes, adultos, que es un poquito más como manejable para nosotros, ¿no? Eso te diría, Karina. Dependerá siempre de lo que quieres investigar. Perfecto. Ahí entonces, todo claro con estos tres tipos de diagnóstico: bibliográfico, interactivo y participativo. ¿Se entendió? Póngame en el chat sí o un like en el Zoom. Perfecto, se entendió, se entendió. Solo veo 3, 4, 5. Necesito ver 20 likes que me digan sí, vamos bien. A ver, 7. Uy, una tacita de café por ahí, alguien se va a tomar café. Sí, un like, perfecto, perfecto. Genial. Muy bien, perfecto. El participativo, un último ejemplo. Claro que sí, Diana Requena, nuestra delegada. A ver, el participativo, otro ejemplo. Podría ser, por ejemplo, eh, les cuento. Este año en mi proyecto estábamos haciendo, tuvimos que hacer un diagnóstico, ¿no? Y como es bien participativo y queríamos meterle todo ese rollo, hicimos un diagnóstico, por ejemplo, nuestro diagnóstico era identificar cuáles eran los principales problemas de la comunidad en los tres distritos donde yo trabajo. Les voy a contar el caso de San Juan del Urigancho. Entonces yo trabajo con adolescentes y jóvenes y mi compañera trabaja con dirigentes y dirigentes ya mayores de 30 años, ¿no? ¿Y qué hicimos? Los juntamos a los dos, a grupos, en un solo espacio. Bueno, primero nos dividimos cada uno de sus actividades y luego nos juntamos todo. Y lo que hicimos fue, les dijimos a todas las personas, lo que van a hacer ahora es conversar sobre cuáles son los principales problemas que ustedes tienen, y sobre todo que les afecta en general a la familia, a los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Y lo que hicieron, y les dijimos, van a tener tres alternativas para presentar, o sea, un producto que presente o que refleje o que sea el resultado de su discusión, ¿ya? Y les dijimos, después de que ustedes conversen, tienen tres opciones: escriben un papelote o un panel o un dibujo, una pancarta o algo sobre lo que han conversado, o dos, graban un pequeño video sobre sus reflexiones, o tres, presentan un pequeño sketch, ¿no? Una pequeña dramatización de lo que han conversado. Y eran como 6 grupos. Cuatro grupos presentaron un sketch, una dramatización, y otros 2 grupos hicieron un dibujo, ¿no? Donde pusieron ahí los problemas, las causas y todo eso, pero en dibujo. Y, por ejemplo, en el participativo, y nos gustó mucho, sobre todo las dramatizaciones, porque los vecinos, los adolescentes, jóvenes que participaron, actuaron, o sea, simularon ser un personaje, comenzaron a describir, sí, este problema, y uno de los problemas que salió bastante era el tema de la violencia familiar, por ejemplo, ¿no? O violencia que ocurre dentro de los hogares.
Entonces salió ese problema, pero claro, se manejó bastante bien, ¿no? Entonces presentaron los personajes, los antagonistas, protagonistas, el problema y todo eso, y se vio bonito, se vio, ¿por qué? Y eso es una buena forma, por ejemplo, de mostrar como un producto final de una reflexión que han tenido de un diagnóstico, ¿no? Entonces, más o menos por ahí se podría, es un ejemplo, Diana, no sé si ahora está más claro. Sí, Ángel, ¿qué dice? Perfecto. Sí, Ángel nos dice, las mesas de trabajo serían de... Claro que sí, Ángel. Depende bastante del programa o de la metodología que tú uses para tu mesa de trabajo. Por ejemplo, si tú, usualmente la gente a veces lo que hace es ya, junta a un especialista que exponga y el resto escucha y a eso le llaman mesa de trabajo. No, pues, porque eso es una conferencia, una charla. Una mesa de trabajo, como su nombre lo dice, implica que sientes a las personas, sueltes un tema y todos van aportando, van escribiendo, van creando, van dando sus ideas. Si es de esta manera, Ángel, muy bueno, es un diagnóstico participativo. Todos aportan, todos dan ideas, ¿ya? Pero si es solamente alguien que viene y hace una charla, no sería una mesa de trabajo, ¿ya? Talleres, efectivamente, Carol, con un taller también puede ser, siempre que sea participativo, vas a poder generar buenos resultados, ¿ya? Así que bien por ese lado. Un mapeo participativo sería interactivo y participativo. ¿Qué? Un mapeo participativo sería interactivo y participativo. ¿Les? Vamos a ver, Kiara, cuéntanos un poquito, ¿a qué te refieres con mapeo participativo? Cuéntanos un poquito para darte la respuesta. Te escuchamos, Kiara Vanessa Martínez Perich. O se nos fue. A ver, Kiara. Creo que se nos fue. Tengo problemas. Ok, Kiara. Si lo puedes poner en el chat, sí, puedes escribir. Ve escribiendo y yo lo leo después. Karina nos dice, si fuese un comedor, ¿el diagnóstico sería solo con los dirigentes o también con los comensales? Ajá, muy buena pregunta, Karina. Depende nuevamente de cuál es la intención, el objetivo, el público, quién es tu público objetivo y sobre más o menos qué quieres conocer. Si yo, por ejemplo, imaginemos que yo voy a hacer un proyecto con solamente comedores populares, ¿ya? Y soy un comedor popular del Agustín. Si yo quiero investigar también, por ejemplo, cuáles han sido los problemas y cuáles son las fortalezas, cuáles son las debilidades, cuáles son las potencialidades del comedor, yo te recomendaría hacer uno con los dirigentes y otro con los comensales. ¿Por qué? Porque los comensales te dan otra información de cómo ellos ven al comedor, de qué valoran del comedor, qué ideas creen que podría mejorar el comedor también. Entonces, esa información que te pueden dar los comensales es muy valiosa y sobre todo va a aportar muchísimo al comedor. Entonces, pero si por ejemplo solo voy a trabajar el tema de fortalecimiento de capacidades con dirigentes de comedores, no me va a aportar mucho la información que me den los comensales, porque al final no voy a trabajar con ellos, solamente con las dirigentes porque las voy a capacitar y todo eso, ¿ya? Depende por eso mucho de ello, Karina. Kiara nos va a ir respondiendo todavía en un ratito. En el chat lo dejas, Kiara, por favor. Juana, te escuchamos. Hola, buenas noches. Buenas Bueno, noches. un ejemplo, ¿no? De que si quiero hacer un diagnóstico participativo en una comunidad con la intención de recopilar información económica, social, ¿no? De infraestructura o jerarquías en una comunidad, digamos, indígena, eh, sería así como talleres, ¿no? Que escriban en el papelote o que hagan un dibujo, no lo sé, se podría juntar o mezclar en los grupos tanto a las personas, a la población, digamos, como como a las autoridades o APU, todo. Y si está presente, digamos, tiene una posta de salud, digamos, hay un médico, enfermero, no sé, también podrían participar ellos de este taller o con ellos y ya sería otro tipo de instrumentos para el diagnóstico. Es una pregunta. Muchas gracias por la pregunta, Juana. Muy buena, muy buen aporte. El, siempre mi respuesta va a ser depende, Juana, porque si, por ejemplo, tú mencionas, yo hicimos un diagnóstico con la comunidad Siriari, de que les había comentado el día martes, y por ejemplo ahí lo hicimos de manera virtual, solamente con el líder, ¿no? Que era el presidente de la asociación. Y cuando hablábamos con él, él nos comentaba que, por ejemplo, a veces no se permitía
que en las reuniones estén, por ejemplo, muchas mujeres o las mujeres, ¿no? Porque estaban solamente los que tenían un cargo. Entonces, ahí, por ejemplo, si la comunidad con la que trabajas tiene esas costumbres, esas prácticas, para evitar malentendidos y todo eso, es ceñirnos bastante a las prácticas que tenga el grupo con el que estás trabajando, ¿ya? Entonces, si ellos dicen, si ellos, por ejemplo, el presidente, la presidenta te dice, oye, no, mejor hay que hacer solo una reunión entre nosotros y ya luego sí otra reunión con la comunidad, genial, nos apegamos a eso. Porque si hacemos otra cosita, luego hay como choques, roces con el presidente, en general con la junta, ¿no? Entonces, mejor es siempre tener una buena comunicación con el grupo, con el contacto que tengas, para poder gestionar mejor el diagnóstico. Si ellos dicen, normal, hay que invitar a la comunidad, sí, llamemos, perfecto. Yo te recomendaría, Juana, si es que, por ejemplo, tienes que hacer un diagnóstico, para que el diagnóstico sea mucho más rico, mejor sería tener por separado, me refiero con las autoridades, lo que mencionaste, ¿no? La puesta de salud, etcétera, con ellos sí aparte, ¿ya? ¿Por qué? Porque si lo juntas con la comunidad y las instituciones, luego a veces, la comunidad a veces cuando ve autoridades, se siente como así un poquito menor, entonces no quieren hablar, no quieren opinar. Entonces mejor es tener un espacio donde todos se sientan como de la misma, el mismo, por así decirlo, cargo, nivel, entonces, ¿qué sería toda la comunidad? Y ya luego invitas a todos los funcionarios, autoridades de instituciones, donde todos son autoridades o representantes, ¿no? Entonces, ahí un poquito va a haber un poco más de fluidez. Y ojo, que sí les recomendaría, por ejemplo, y lo que siempre hacemos, los que hacemos proyectos, aparte de nuestro diagnóstico, no solamente son estos talleres, estas reuniones, mesas de trabajo, etcétera, sino también lo complementamos con entrevistas, ¿ya? O con encuestas. Por eso siempre tiene que ir como un mix. ¿Por qué? Porque a veces en un taller, por más que tú hagas dinámicas y juegos, a veces no toda la gente participa. Es como acá, somos 100 personas más o menos, y de las 100 los que más participan serán pues 40, ¿no? Y el resto te está escuchando, tal vez está aprendiendo, está escuchando, está tomando notas, pero no está expresándose mucho. Igualito pasa en una reunión, si tú tuvieras de 10 personas, no todos van a tener el interés, disposición de aportar. Pero en cambio, si tú los entrevistas después, ¿no? Y le haces preguntas mucho más especializadas y más específicas, esa información lo agregas a tu reporte y va a estar mucho más rico tu diagnóstico. Entonces, yo te recomendaría que dependiendo de los acuerdos, los puedas juntar. Y sí, complementar con entrevistas el tema de información adicional de otros actores. Porque sí o sí, si por ejemplo trabajas con comunidades indígenas, etcétera, es importante tener la visión del APU que tú mencionabas, de los maestros, las maestras, de los dirigentes, de los jóvenes también, de la posta, de la comisaría, o sea, de todos los actores es importante tener su información porque nos da más detalles del lugar, del contexto donde estamos, ¿ya? Me avisas, Juana, si con eso respondí tu pregunta. Mientras tanto, Zoila, te escuchamos. Buenas noches. Una consulta. También se puede incluir eh, historias de vida, testimonios. Te digo esto porque alguna vez participé de un plan maestro Ujú. con comunidades nativas, ¿no? Entonces, y a la pregunta que decía la compañera, y lo que usted especificaba es cierto, en las comunidades nativas, sobre todo cuando son reuniones no participan, y sabemos, ¿no? Mucho las mujeres, ¿no? O si participan, están ahí sin dar opinión, ¿no? La mayoría. Eh, pero lo importante, lo que hacíamos nosotros en aquella época era, no sé qué tanto habrá cambiado, eh, pero hacíamos por separados nuestras reuniones, ¿no? Con los varones y con las mujeres, sobre todo en las comunidades nativas, las mujeres se dedican bastante a a talleres, ¿no? Manualidades, con los recursos que tienen en su zona. Eh, y mi pregunta era, bueno, hicimos también testimonios, ¿no? Historias de vida, porque era un plan maestro de la Reserva Comunal Yanesha. Era un tema bastante ambiental, ¿no? Ambiental. Entonces, ahí cuando nuestra compañera preguntaba qué más podemos hacer
con los grupos, eh, porque varios de ellos, y sobre todo las mujeres, no saben escribir, ¿no? Entonces, nuestros diagnósticos eran con los materiales que habían en la zona, ¿no? Ellos escenificaban todo eh, con materiales, ¿no? Con los recursos que tenían en la zona, y eso es lo que hicimos, una partecita, ¿no? Con ellos. Ujú, Testimonios, historias de vida, ujú. eso quería un poco aportar. Genial, genial. Muchísimas gracias, Zoila. Gracias por tu aporte. Muy buena experiencia que nos has contado hoy día sobre el plan maestro, ¿no? Donde pudiste participar. Efectivamente, hay diferentes formas de poder recoger, recopilar información y va a depender siempre del público con el que estás, ¿no? Si, por ejemplo, tienes un grupo, y me ha pasado trabajar un diagnóstico con población que no, por ejemplo, no sabe ni leer ni escribir, pero sí sabe hablar, entonces ya no le vas a hacer escribir, no vas a hacer que completar una encuesta, ¿no? Sino lo que hace son juegos, conversación, mucho diálogo, te va a ayudar a ti a captar toda la información posible, ¿no? Por ejemplo, nosotros tuvimos que hacer en Arequipa un diagnóstico con agricultores y agricultoras, entonces, y con ellos tenían poco tiempo y al toque les dijimos ya, tenemos que construir un manual para otros campesinos para cómo sembrar bien, les dijimos. Entonces, ya, hay que poner, ¿qué pasó? ¿Cuál sería el paso uno? Y comenzaban a dar ideas. Paso uno, esto, no sé, abre la tierra. Paso dos, traes tus equipos. Paso tres, echas la semilla, bla, bla, bla. Entonces, y te comenzaban a dictar los propios agricultores cuáles son los pasos que tú tienes que seguir para cultivar y luego para cosechar. Con eso, o sea, es algo bien sencillo, pero lo que hemos podido identificar es qué conocimientos tienen ellos sobre el uso y manejo o el cultivo de la papa, por ejemplo. Entonces, cosas así, actividades así nos permiten a nosotros recoger información que va a ser muy valiosa, ¿ya? Entonces, siempre va a depender del público, si son niños, adolescentes, jóvenes, etcétera. Kiara, sí, sí está almacenada en el modo Zoom. ¿Qué? Salió, qué raro. Ya. Entonces, a ver, espérenme, espérenme, ¿qué está pasando acá? Mm, grabar, sí puse grabar. Ya. Entonces, les estaba comentando que Kiara nos menciona. Lo que pasa, ya, ella es de geografía y en geografía han hecho mapas, mapeos participativos, que son como mapas. Efectivamente, eso es una herramienta potente, muy potente, sobre todo si van a hacer un diagnóstico territorial, zonal, un mapa siempre es bueno. Pero ahora ustedes tienen que ver, ¿mapa de qué quiero? Mapa de espacios, mapas de, por ejemplo, de seguridad ciudadana, quiero hacer un mapa de alegría, quiero hacer un mapa donde pueda ver, por ejemplo, cuáles son los lugares más concurridos de la población, etcétera, ¿no? Entonces, siempre el mapa es como una herramienta. Ahora yo le agrego mapa para qué o qué información quiero recopilar con el mapa. Las entrevistas serían un diagnóstico, sí, efectivamente, Diana Requena. Las entrevistas serían un diagnóstico interactivo porque es más, por más que hay una cierta horizontalidad, igual implica un cierto de ahí nomás, solo le pregunto, me contesta. No hay mucho diálogo a profundidad, ¿no? Como si puede haber en un diagnóstico participativo. Daniel nos preguntó hace rato sobre qué es fortalecimiento de capacidades, ¿ya? Daniel, fortalecimiento de capacidades nos referimos, es una palabra técnica que usa especial, técnica que usamos cuando nos referimos a, en lugar de decir capacitaciones, porque decimos, Juana, por ejemplo, se va a capacitar, ya, pero en lugar, eso es como algo muy general, y lo que usualmente en el mundo de los proyectos, de las ONGs, hablamos que no, o sea, no es capacitar necesariamente, sino que es, Juana tiene habilidades, Juana tiene capacidades y lo que yo voy a hacer es fortalecer esas capacidades que Juana tiene a través de los cursos, a través de los talleres. Entonces, cuando hablamos, Daniel, de fortalecimiento de capacidades, nos referimos, Daniel, ¿tú has puesto ese like? ¿O quién puso ese like? Ya. Cuando hablamos, Daniel, de fortalecimiento de capacidades, nos referimos a eso. Nosotros como proyectos no es que vayamos a solucionar el problema a Juana, sino que le vamos a ayudar, vamos a contribuir a que Juana siga fortaleciendo sus capacidades, sus conocimientos que tiene. ¿Para qué? Para que llegue a una mejor versión de ella misma. Entonces, es eso, esa es un poco la visión cuando hablamos de fortalecimiento de capacidades. No es que tú lo vas a capacitar para que sea mejor, no, sino que les vas a dar herramientas y nuevas metodologías tal vez que ya luego lo va a poder utilizar, ¿ya? ¿Se entiende, Daniel? Me avisas en el chat para poder continuar. Mientras tanto,
Ya no hay más preguntas, así que seguimos. Ahora sí, muy bien, muchas gracias por sus preguntas. Vamos ahora con, ¿qué hora es? Componentes del diagnóstico. Uy, uy, nos falta tiempito. Acá sí, apunten todo, por favor, porque esto va a ser muy importante para sus proyectos y en general para la vida. Ya les puede servir un montón. Entonces, son 4 componentes que yo pondría en el diagnóstico, ¿ya? El primero, siempre es importante, como ya les había adelantado al inicio, es identificar una comunidad y una zona donde ustedes van a intervenir o van a... Mucha gente cuestiona la palabra intervenir, ¿ya? ¿Por qué? Porque es como, tiene esta mirada de ir y hacer cosas, pero entendámoslo como un lugar donde nosotros vamos a hacer el proyecto. Entonces, cuando hablamos de comunidad nos referimos a la zona, al lugar donde voy a trabajar, que ya les había comentado que no tiene que ser general, tiene que ser específica, lo más concreto posible. En este caso, para el proyecto que van a hacer, les vamos a pedir eso, que sea lo más específico, porque mientras más específico es mucho más realista, ¿ya? Para que podamos nosotros también ver incluso la posibilidad de que lo puedan realizar a futuro, quién sabe. Ese es el primer pasito. Primer componente es definir la comunidad donde va a ser. El segundo paso es el prediagnóstico o el diagnóstico de gabinete o el diagnóstico bibliográfico, que es conocer la comunidad de lo macro a lo micro. Luego vamos a profundizar, pero acá se refiere a conocer por investigaciones, tesis y noticias cómo está el lugar donde vamos a trabajar, ¿ya? Luego viene tercero, que es el ecosistema social. Y acá hablábamos nuevamente. Acá ya profundizo más mi público objetivo. Si son niños, niñas, adolescentes, niños y niñas de tal asentamiento humano, entonces ahí yo tengo que verificar qué conocimientos tienen, qué habilidades tienen, cómo son, su nivel educativo, nivel socioeconómico, más detallitos que yo pueda saber sobre, pero con la entrevista, con el taller que les comentaba hace un rato, con las entrevistas, ya, con esa información profundizo este tema del público objetivo. Profundizo también los grupos de interés, ¿ya? Usualmente en el mundo de los proyectos, las palabritas que usamos son stakeholders, grupos de interés, stakeholders en inglés y grupos de interés en español. Básicamente se refiere, y luego hay otra palabra que se llama actores, ¿ya? Otro se llama agentes involucrados, etc. En concreto, solo hay una diferencia. Stakeholders y grupos de interés, que es uno, y el otro que son actores, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Actores, como su nombre lo dice, implica una acción. O sea, son instituciones, son grupos, son actores o son personas que tienen un nivel de influencia muy fuerte y que pueden de todas maneras tener mucha influencia en tu proyecto. Por eso son actores que generan acción, que pueden accionar, que pueden movilizar a tu comunidad, ¿ya? Esos actores. Y luego está los stakeholders o los grupos de interés. Básicamente son instituciones, grupos, colectivos, personas, etcétera, que tienen una influencia directa, indirecta o que son influenciados por tu proyecto en tu comunidad. Por ejemplo, vamos a hacer un casito para que ustedes puedan comprender mejor. Eh, Ahorita todos vamos a imaginar que estamos en Cusco, ¿ya? En Cusco. Imaginemos que voy a hacer un proyecto en el centro de Cusco, está la Plaza de Armas, todo eso, ¿ya? ¿Qué grupos y voy a hacer un proyecto que va a trabajar con los artesanos y artesanas de Cusco, ¿ya? Entonces, les pregunto a ustedes, ¿con qué grupos de interés yo me tendría que reunir, conversar, hacer un diagnóstico para mi proyecto que voy a trabajar con artesanos y artesanas de Cusco? A ver, suelten sus ideas en el chat. ¿Con qué grupos de interés yo me reuniría si voy a hacer un proyecto con artesanos y artesanas? A ver, Mauricio nos dice, con municipalidades, excelente. ¿Por qué? Pues son los tomadores de decisiones. Las municipalidades nos dan permisos, ¿no? Perfecto. Asociaciones de artesanos, nos dice María Angélica. Muy bien, asociaciones de artesanos. Y yo tengo que identificar todas porque hay diferentes asociaciones, colectivos. Margeli nos dice Mincetur, claro que sí, porque ellos van a ser nuestro aliado para poder comercializar, vender, mostrarnos, visibilizarnos. Dircetur de Cusco, muy bien, Diana, ¿por qué? Porque así como existe el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, también existe uno a nivel regional, muy bien. Pero en Perú, que nos ayuda a visibilizarnos con las comunidades campesinas, como nos dice María Angélica, dirigentes, algún gremio, muy bien, municipalidad, colectivos, municipalidad, excelente, excelente.
Turistas también, ¿no? Muy bien, ¿ya? Perfecto. Ya, entendieron el ejercicio. Perfecto, entendieron. Eso es cuando hablamos de ecosistema social, nos referimos a los grupos de interés. Son grupos, colectivos, instituciones, personas que están relacionadas al tema o al público con el que yo estoy trabajando, ¿ya? Muy bien, seguimos. Relaciones. Ahora, como yo ya identifiqué estos grupos de interés, tengo que ver las relaciones que hay entre ellos. Por ejemplo, si yo haciendo mi diagnóstico veo que la Asociación de Artesanos de Cusco no tiene buena relación con el gobierno regional de Cusco, yo tengo que tener ahí una alerta. Digo, ya, entonces tengo que tener cuidado. Tal vez no voy a hacer una reunión entre los dos porque si no chocan. Entonces, voy a hacer otra reunión por separado, o tal vez les aviso a los dos que va a haber este espacio, etcétera, ¿no? Entonces, tengo que darme cuenta de las relaciones que hay entre los colectivos, los grupos, y de acuerdo a eso ver las mejores decisiones, ¿ya? Y otra cosa importante que usualmente no se incluye en un diagnóstico, pero yo les digo que sí lo incluyan porque les va a ayudar un montón, que es el tema de espacios y medios de socialización, de comunicación. ¿Por qué? Yo soy comunicador para el desarrollo, entonces vemos mucho el tema de espacios. ¿Por qué? Si yo, por ejemplo, hago mi proyecto con artesanos y artesanas, tengo que saber cuáles son los lugares donde recurren más los artesanos, donde se venden más las artesanías, cuáles son los canales de comunicación por los cuales la gente compra las artesanías, si es por Facebook, por Instagram, por TikTok, por YouTube, o es de manera física o presencial, etcétera. Entonces, va a depender de eso, ¿ya? Por eso es importante que en su diagnóstico que ustedes vayan a hacer o en cualquier lugar, siempre vean cuáles son los espacios donde la gente va o donde la gente socializa más, donde la gente está más tiempo. Y también cuáles son los canales de comunicación o los medios sociales que usan la gente. Por ejemplo, ahora ya la mayoría no usa Facebook, ¿no? Salvo los mayorcitos, ¿no? Yo todavía uso por el trabajo, pero el marketing, está vinculado, pero el marketing ya es otra especialización y todo eso, otra especialidad. Acá nos referimos más en concreto qué medios sociales usa la gente. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, etcétera, con qué frecuencia, cómo lo usa, todas esas cositas. ¿Por qué? Porque esto te va a permitir luego, cuando tengas tu proyecto, dónde lo vas a difundir, dónde lo vas a compartir, a través de qué canales compartes la información de tu proyecto. ¿Por qué? Porque ya sabes qué redes o qué medios sociales usa la gente, ¿ya? Maritza nos pide un ejemplo de actores. Claro que sí, Maritza. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, imaginemos que voy a hacer un proyecto con, sí, voy a hacer un proyecto con todas ¿cómo se llaman? Grupos de fútbol, ¿cómo se llaman? ¿Cómo se llaman a los grupos? Alianza Lima, Universitario, ¿qué son? ¿Grupos de fútbol? ¿Cómo se les llama? Equipos, Equipo, clubes, ahí está, equipo de fútbol. ahí está, ya. Imagínense que por todas estas noticias de violencia que hemos visto en estos últimos días, el IPD dice, vamos a hacer un proyecto de desarrollo con los clubes de fútbol, ¿ya? Ahí, por ejemplo, acuérdense, si yo hago un proyecto con los clubes de fútbol, si yo hago mi mapeo de actores, yo, por ejemplo, ahí tengo que ver quiénes son los actores, instituciones, colectivos que pueden tomar decisiones de verdad, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, un actor clave son los dirigentes de los clubes. Pero otro actor clave son las hinchadas también, ¿no? La junta directiva, los líderes de las hinchadas, porque ellos son los que van al final movilizar a todas las personas, ¿no? A todos los hinchas. Entonces, inclusive también puedo convocar a las empresas que financian a los clubes, porque ellos también les dan como soporte económico, ¿no? Entonces, si te das cuenta, Maritza, ahí lo que estoy viendo ya no son todos los actores, no, o todas las personas, grupos, no, las que son más estratégicas porque tienen mayor capacidad para poder tomar decisiones, los que pueden cambiar cositas, ¿ya? ¿Se entiende, Maritza? ¿Me confirmas? Maritza, Diana Pacheco, claro, como lo técnico, etcétera. Ya. Mientras que Maritza, sí, gracias, perfecto. Diana Pacheco, ¿se entendió ahora lo de grupos de interés y actores o no? ¿O explico de nuevo? Eh, exacto. Alessandra lo ha dicho en una sola frase ahorita. Eso. Tus grupos de interés
pueden ser varios, ¿no? Los que van a estar, los que están relacionados directa o indirectamente con el tema, con el grupo, con la comunidad con la que estás trabajando. En cambio, los actores son ya de todos estos los que tienen más influencia, ¿no? Los que pueden tomar así decisiones, inclusive, si no los mapeas, tu proyecto se puede caer, ¿no? Si no ves que hay un grupo que es muy fuerte, también se puede caer tu proyecto, ¿ya? Sumac, Diana Sumac, te escuchamos. Rapidito. Sí, Para arrancar. quisiera saber en el caso de, buenas noches, Sí. espacios y medios, ahí también, no solamente medios de comunicación, podría estar incluido lo que son medios de transacción económica. Pregunto esto por lo mismo que tú mencionaste, que antes todo era presencial y luego ahora ya son pues las redes sociales. Y lo mismo se está sucediendo con el dinero, ¿no? Que negocio que quiere prosperar, pues simplemente tiene que tener sus billeteras electrónicas, porque si no, piña, ya fue. Ujú, Cada vez el efectivo va perdiendo su uso. ujú. Gracias, Diana. Gracias, Diana. Muy bien. Ahí, Diana, dependerá de tu proyecto. Si en tu proyecto, por ejemplo, vas a promover el tema del ahorro, el tema de emprendimiento, etcétera, o vas a trabajar con emprendedores, etcétera, es una buena pregunta, ver si manejan estas billeteras o monederos digitales, ¿no? O en general también, si por ejemplo el hecho que usen Yape las personas significa que tienen un conocimiento de tecnología, aunque sea básico, pero lo tienen. Entonces implica que tú vas a poder hacer actividades también a través de WhatsApp o cualquier otra herramienta, ¿no? E inclusive, no solo basta con preguntar, sí uso WhatsApp, ya, pero ¿usas WhatsApp de manera personal? ¿Usas WhatsApp web? O tienes grupos de WhatsApp. Si te dicen grupos de WhatsApp, tienes que repreguntar, ya, ¿qué grupos de WhatsApp? Por ejemplo, tengo un grupo que se llama Vecinos y Vecinas Unidas por el Agustino. Entonces ya, entonces tú ya sabes que existe un grupo como ese y lo que vas a hacer es cuando tengas que difundir o compartir una capacitación, sabes que existe ese grupo y lo vas a aprovechar para llegar a más personas, ¿ya? Muy bien, esas son muy buenas preguntas. Juana nos menciona, en el mismo ejemplo, ¿se podría hablar de actores externos e internos o ya no se usan hechos? Sí, Juana, usualmente esto es cuando haces un proyecto dentro de una organización, sí se usa estos términos, todavía se usa, actores internos y actores externos. Por ejemplo, ahorita imaginemos que todos somos una organización, ¿ya? En este caso estoy yo como facilitador, están ustedes como participantes, están nuestras delegadas. Si se dan cuenta, somos actores, somos grupos de interés dentro. Yo, ustedes, nuestras delegadas, Gerardo, etcétera. Pero ¿quiénes, por ejemplo, vamos a hablar así, espero que no suene mal, quiénes son actores, por ejemplo? Gerardo, si se amarga, nos corta todo. O yo, si me amargo, corto todo. Se dan cuenta que yo tengo el control, puedo cerrar ahorita la sesión, puedo no grabar, puedo hacer muchas cosas. Entonces, en cambio, las delegadas también lo pueden hacer porque son coanfitrionas, pero yo como soy el anfitrión, puedo hacer más cositas. Entonces, yo sería como un actor. En caso de ustedes, no pueden cerrar la sesión. Entonces, sí son un grupo de interés muy importante. Y ustedes inclusive ahorita pueden comenzar a hacer desorden y todo eso, también podría ser. Y ya ustedes serían otro grupo de interés importante también, ¿ya? Y estamos hablando todo interno, ¿ah? Esta es una organización. Ustedes, las delegadas, Gerardo y yo. Todos somos dentro de la organización. ¿Y quiénes serían los actores externos? Sería, por ejemplo, las otras instituciones aliadas, serían sus vecinos, sus familiares que están con ustedes escuchando por ahí, o ustedes terminan el taller, si van a conversar lo que han aprendido con otra persona, sería otro grupo de interés externo, ¿no? Porque está fuera de nosotros, fuera de este Zoom, ¿ya? Espero que con eso se haya entendido, Juana. Eh, Marjorie nos dice, ¿un actor puede ser parte de los grupos de interés? Claro que sí, ¿sí? Un actor puede ser un grupo de interés, pero no necesariamente, o mejor dicho, todos los actores son grupos de interés, pero no todos los grupos de interés son actores, ¿ya? Recuerden eso. Listo, perfecto. Seguimos allá. Espacios y medios ya terminamos. Pasamos a problemas y necesidades. En una de esas preguntas, cuando ustedes conversen con la gente, tienen que preguntarle cuáles son los principales problemas, desafíos, cuáles son las principales necesidades que ustedes consideran que tienen, etcétera, etcétera, ¿no? Y sobre eso, esas preguntas son muy importantes, nunca se olviden de hacerlas. ¿Por qué? Porque de eso va a depender su proyecto.
sobre todo el tema de problemas y necesidades es muy importante. ¿Ya? Yo tengo que conocer, y siempre en el diagnóstico, como es una investigación, tienen que ustedes repreguntar y repreguntar. Eso implica que digan, si te dicen, ah, sí, nuestro principal problema aquí en el distrito del Agustino es la contaminación ambiental. La gente bota basura en todas las calles. Ya, y cuéntenos un poquito más, ¿no? Desarrolle, cuéntenos. ¿Y cuáles creen ustedes que sean las causas, ¿no? Y comenzar a preguntar. Toda esa información que les van dando, lo van apuntando en algún lugar, ¿ya? O lo graban también y luego lo transcriben, ¿no? Perfecto. Ya, seguimos ahora. Ahora lo que vamos a hacer es explicar un poquito de manera más rápida cada uno de los componentes y les comparto algunas herramientas, ¿ya? Sobre el primer puntito de la comunidad, recordemos que siempre ustedes tienen que definir que sea una comunidad específica que les comenté, una comunidad pertinente, una comunidad viable también. Viable, por ejemplo, ¿no? A veces una vez un proyecto quiso trabajar en una cárcel, por ejemplo, y eso implica todo un protocolo de seguridad, de permisos, de burocracia que tenemos que pedir. Entonces, no es imposible, pero toma más tiempo, ¿no? Y hay muchas cosas. O si, por ejemplo, yo quiero trabajar con niños y niñas que tienen algún tipo de discapacidad. Uno, yo tengo que asegurarme que tengo los recursos humanos necesarios para trabajar con estos niños y niñas. ¿Por qué? Porque necesitan un tratamiento especializado y profesional. No cualquiera puede trabajar, por ejemplo, con un niño que tiene autismo, ¿no? Porque no tenemos las herramientas para poder atender. Entonces, eso no es tan viable, ¿no? Al inicio. Pero si yo tengo un asesor o mi equipo está conformado por full psicólogos, psicólogas super capas en esos temas, yo puedo hacer un break. Entonces, siempre cuando vayan a definir el lugar, vean qué tan específico, qué tan pertinente, viable puede ser, ¿ya? Cuando vemos el prediagnóstico, que era el tema, el diagnóstico bibliográfico, diagnóstico de gabinete, diagnóstico de oficina, estas son como por lo menos 5 cositas que yo tengo que conocer. Usualmente, no sé si han escuchado el análisis Pestel. Pestel, ¿han escuchado esta palabra Pestel? Ya, perfecto. Eso es como un Pestel, solo que acá lo hemos puesto así diferente. ¿A qué nos referimos? A analizar, imaginamos que estamos ahorita en Cajamarca, estamos en Chota. Vamos a hacer un proyecto en la provincia de Chota. Entonces yo tengo que conocer cómo está el contexto social y cultural. ¿Tengo que hacer una entrevista para eso? No necesariamente. Si lo quiero hacer, genial. Pero si no lo hago, buscando en internet, yo puedo averiguar cómo está el contexto social y cultural, cómo está el contexto tecnológico, es decir, por ejemplo, ¿hay señal de internet o no hay? ¿Qué operador funciona más? ¿Hay fibra óptica o no hay fibra óptica? Etcétera. El tema ambiental también, ¿no? Por ejemplo, el cambio climático ahora nos está bombardeando y nos está afectando a todo el país y a todo el mundo. Entonces tengo que ver yo cuáles son estas como resultados e impactos que están ocurriendo allá en Chota. El contexto económico también. Entonces, si por ejemplo la población está bien o se encuentra desempleada o está buscando trabajo, etcétera. Y el tema legal y político igual, ¿no? Tengo que ver también cómo está, por ejemplo, las autoridades, tienen reputación, tienen prestigio o no tienen legitimidad y todas esas cositas, ¿ya? Entonces, esas cositas son aspectos, dimensiones que yo tengo que conocer en la etapa prediagnóstica, ¿ya? Antes de yo poder salir a campo. Aparte de esto, ¿hay otros temas? Claro que sí. Ustedes pueden agregar más temas, más preguntas, ¿no? Incluso hay cosas que tal vez dicen, ¿sabes qué, Iván? Hoy lo legal y político no voy a incluirlo porque no me va a aportar mucho. Genial, está bien. Puedes incluir otros temas. Lo político, yo sí les recomendaría, ¿ya? Porque en lo político te puede cambiar las cosas, ¿ya? Por ejemplo, en mi proyecto con el que trabajamos en San Juan de Miraflores, en los 3 años que trabajamos del 2020 al 22, cambiaron de alcalde como 4 veces, creo. Entonces, y también de gerentes, subgerentes, y eso implica inestabilidad política, lo cual va a repercutir luego en las actividades o iniciativas que tú coordines. Entonces, tienes que fortalecer eso, tienes que tener un plan A, un plan B. Si es que se va el gerente, ya, ¿qué haces, no? Entonces, por eso es importante ver cómo está el contexto político en el lugar donde trabajas, ¿ya? Listo. Diana Sumac, cortito, porfa, te escuchamos. Sí, ¿y qué pasaría si es que en el lugar yo quiero agarrar un contexto político
pero todas las autoridades que han tenido han sido puros rateros, y si pregunto eso, la gente se va a encender de cólera. ¿Cómo se abordaría? Claro, Diana, ahí dependería de las preguntas que tú quieres conocer, ¿no? Por ejemplo, usualmente cuando hacemos diagnósticos en general, la gente suelta mucho sus problemas, todo, críticas y está bien porque es eso justamente el diagnóstico, recoger todo lo que está ocurriendo, ¿no? Pero saben las personas y ustedes también tienen que ser bien como sinceros, sinceras y decir, no somos la municipalidad, nosotros somos una organización externa y lo que tenemos y estamos conociendo cuál es su mirada, su perspectiva. Porque a veces se confunden y piensan que somos de la municipalidad. No, no, no. Somos otra organización, somos independientes, etcétera. Eso siempre tiene que estar bien claro y sobre todo acotar. Si vemos que la gente ya se está desbordando, es como guardemos la calma. Para esto las normas de convivencia son importantes, los acuerdos, ¿no? Y regresar. Si sueltan un tema por ahí que, oye, esto de acá, ¿qué hagamos? Usualmente se hace es como tener otro papelote y poner ahí temas externos, ¿no? A la discusión. Siempre es importante volver al objetivo, al tema que estamos conversando, ¿ya? Y eso siempre hay que recordarlo y recordarlo para que las personas no se nos vayan, ¿ya? Y para eso también implica, Diana, aprovecho en contarlo, a veces, por ejemplo, si estamos tocando temas muy sensibles, incluso las personas se pueden emocionar. Y les cuento que en el 2020, en plena pandemia, yo tenía que hacer diagnósticos y tenía que hacer 18 talleres de diagnóstico con población migrante, población refugiada, población peruana. Y fue bien fuerte hacer un diagnóstico con población venezolana, porque estaba en el 2020, acabando de llegar de Venezuela, por ejemplo, aquí a Perú, y te contaban todo lo que habían sufrido, y el hecho de que ellos lo cuenten, incluso algunos lloraban. Entonces, imagínense para nosotros como proyecto, escuchar cada uno de los testimonios fuertes y la gente que se ponga a llorar, entonces implica que ustedes también puedan regular sus emociones y que puedan también tener un poco de contención ahí a las personas, ¿no? Porque jamás y nunca en el diagnóstico lo que queremos es revictimizar o que vuelva a llorar por lo que... No, no, no. Entonces, si eso pasa, hay que ver también cómo reaccionamos, ¿no? Volviendo la calma, por ejemplo, nuevamente, si estamos presencialmente, pasar el agua, el pañuelo, etcétera, porque siempre es importante ver también las formas para que no, la persona no se sienta incómoda. Entonces, a veces en temas así, usualmente no, nos pasó y siempre hay que ver la mejor forma, ¿ya? Y la escucha activa, como menciona Ángel, es muy importante estar alertas de lo que estamos conversando. Muy bien, pasamos rápidamente, Diana Pacheco, rapidito, porque ya mira que nos queda 10 minutos, creo. Te escuchamos, Diana. Ah, sí, mi consulta es en un diagnóstico ya de participativo. Si te preguntan acerca del proyecto que estás haciendo, ¿es bueno darle algunas ideas o preferible no tocar todavía porque estamos haciendo el diagnóstico? Ya. Sí, gracias por tu pregunta, Diana. Yo recomendaría que sí, comenten al menos de manera general, ¿no? Que les digan, sí, lo que pasa, no, no todavía tenemos el proyecto cerrado, más bien queremos conocer lo que ustedes, qué opinan, sus ideas, sus preocupaciones, para con esa información, serles bien sincero, ¿ah? Con esa información vamos a crear un proyecto, pero todavía no tenemos más detalles del proyecto. Decirle eso. Porque si ahora le decimos, sí, vamos a hacer un proyecto donde vamos a entregar esto, no, porque estás ilusionando a la gente. Entonces, no, no, no. Siempre hay que ser sinceros y decirles, esta etapa del proyecto es para conocer los problemas, las realidades, y con esto vamos a dar sus recomendaciones y luego les presentamos el proyecto. Y ahí sí, siempre sean muy sinceros y vuelvan. Si ustedes hacen entrevistas o algo, vuelvan a devolver, ¿no? Y dicen, mira, esto es lo que hemos encontrado, acá está el proyecto que hemos realizado, etcétera, ¿ya? Pero sí, pueden dar información, no muy completa porque todavía no tienen todo el proyecto armado, ¿no? Pero sí la información al menos general y básica. Muy bien, seguimos entonces con el ecosistema social. Acá ya les había comentado del público objetivo, ¿no? Los grupos de interés, las relaciones que hay y los espacios y medios de comunicación. Herramientas, la investigación, las entrevistas que les había comentado, las encuestas, los grupos focales, talleres participativos, juegos, dinámicas, dibujos. Han escuchado el FODA, ¿verdad? ¿O quieren que explique? FODA ya creo que sí es bien conocido. FODA, ya, sí, creo que sí. Los demás, a ver, un like si conocen el FODA, sí, ¿no? A ver, 20 likes, por favor, para ya no explicar. Ya sí, FODA ya está recontra usado. Solo un paréntesis. El FODA, háganlo también de ustedes, ¿ah? Como, o sea, un FODA de ustedes sería muy bonito que se hagan.
Por ejemplo, ¿qué fortalezas tiene Ivanoy? ¿Qué debilidades? Pues todos tenemos debilidades. Porque esas cositas les ayudan mucho a ustedes luego seguir formándose, seguir creciendo, ¿ya? Y si están buscando trabajo, es la primera pregunta que le van a hacer. ¿Cuáles son tus fortalezas? Entonces, mejor que lo hagan desde ahora. El ERA nos dice el CAPS. Ah, ya, ahora les explico el CAPS. El FODA, mapa de empatía. ¿Han escuchado el mapa de empatía? Mapa de empatía, círculo de oro. No, no, sí dice. No, ya. Voy a presentarles el mapa de empatía acá en internet. Espérenme. Vamos en orden, ¿ya? Mapa de empatía primero. El mapa de empatía es un cuadrito, ¿ya? Es un cuadro bien sencillo que nos ayuda a... ¿se acuerdan que mapa de empatía? ¿Se acuerdan que hablaba sobre, por ejemplo, las categorías, ¿no? ¿Cuáles son los miedos, temores, expectativas? Ya, es básicamente eso. Un mapa de empatía lo buscan en internet, es un cuadrito como este. Uy, ¿por qué no se abre? Es un cuadro como este que nos permite sobre todo conocer cómo es la persona, qué ideas tiene la persona, cómo se comporta la persona. Es como la persona. Y para eso se hacen algunas preguntas, que son las que están acá. Por ejemplo, esta persona, déjenme mover esto de acá que no me dejan. Por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, imaginemos que yo voy a hacer un mapa de empatía de ustedes. Lo puedo hacer de manera por persona o lo puedo hacer también como a nivel colectivo. Si lo hago como persona, yo le puedo decir, por ejemplo, a Zoila, ¿no? Zoila, estoy conversando con Zoila, le preguntas, digo, ¿qué piensa, qué siente Zoila sobre, por ejemplo, el cambio climático, ¿no? Y Zoila me va a decir, ah, yo pienso eso, lo apunto acá. Luego le puedo decir a Zoila, oye, Zoila, ¿qué ves tú, por ejemplo, ahora en el cambio climático? ¿Qué impactos están generando? Ah, y Zoila nos va a decir, ah, yo veo, mira esto, que la temperatura de Lima ha aumentado, que, por ejemplo, allá en la selva está lloviendo mucho, bla, bla, bla. Es lo que está viendo Zoila. Luego le puedo preguntar, ¿qué dice y qué hace Zoila, ¿no? En su tiempo libre o en general en su vida sobre el cambio climático. Acá lo ponemos. Puedo también poner qué oye, ¿no? ¿Qué palabras suele usar Zoila, o suele escuchar Zoila, qué frases, qué palabras, etcétera. Ah, lo de esfuerzos y resultados, yo lo quitaría porque a veces confunde y no nos aporta valor. Lo que nos aporta valor son las 4 primeras preguntas, ¿ya? Al menos para el diagnóstico. ¿Yo le puedo agregar más preguntas? Claro que sí. Por ejemplo, otra pregunta que le puedo poner es, ¿qué temores tiene Zoila? Por ejemplo, yo le puedo preguntar a Zoila, Zoila, ¿qué te preocupa del cambio climático? Porque acá arriba, si se dan cuenta, aquí no hay de preocupación. Si se dan cuenta en las preguntas que están aquí, no hay preocupación. Pero yo creo que sí es un tema muy importante saber ¿qué preocupaciones tiene Zoila sobre el cambio climático? Porque Zoila nos puede decir, ¿sabes qué? Yo tengo miedo que mañana nos quedemos sin agua, ¿no? Porque, no sé, el sol está tan fuerte que hace que se seque el agua, imaginemos. Entonces, si Zoila me dice eso, yo digo, ah, ya, entonces, si yo voy a hacer alguna actividad a futuro, tengo que ver para poder minimizar estos temores, miedos que pueda tener Zoila, ¿no? Listo. Eso es el mapa de empatía. Es poner a la persona o al grupo de personas al centro y hacer preguntas sobre la persona, sobre lo que piensa, lo que siente, lo que ve, lo que oye, etc. Y esto de lo que dice, por ejemplo, también incluso hay frases. Yo le puedo preguntar, Zoila, ¿qué frases usas o tú vinculas con el cambio climático? Y ella me puede decir, por ejemplo, efecto invernadero. Ya, esa frase que Zoila me está diciendo, yo luego la puedo usar en alguna actividad, en una campaña, en algún mensaje. Entonces, por eso es importante este mapa de empatía, ¿ya? Nos da más información, mucho más como personalizada y más acotada a las personas, ¿ya? Listo. Dice acá, mapa de palabras. Daniel, ¿también se puede hacer un mapa de palabras? Claro que sí, esa es otra herramienta que se puede utilizar, ¿ya? Siguiente herramienta, matriz interesa, ya, el mapa de actores. Justo hicieron una pregunta ayer, no, perdón, el martes. Mapa de actores. Hay diferentes mapas de actores que se puede hacer, ¿ya? Daniel dice, ¿conocerás alguna app? Ahorita vemos. Ajá, Karina se acordó. Ya. Miren, una forma de armar un mapa de actores es como un diagrama de, no sé, diagrama de Venn, creo que es. Diagrama de Venn. Ya, acá está. Esto es un gran ejemplo. Miren, miren, miren. Esto es para hacer un mapa de actores, un mapeo de actores o un mapeo de grupos de interés, de stakeholders. Pongo al centro mi grupo, mi público objetivo, imaginemos que son
¿Se acuerdan de los artesanos y artesanas? Ya, acá pongo artesanos y artesanas, al centro, el verdecito. Y luego me pregunto, ya, hay actores directos e indirectos. Es una forma de clasificarlos. Acá en el círculo amarillo están los actores que están más relacionados a los artesanos, por ejemplo. En este caso sería la municipalidad, la asociación, etcétera, etcétera, etcétera. Y los indirectos ya sería, por ejemplo, medios de comunicación, pueden ser los compradores están en directos, ¿no? Y así, puedo ir completando. La idea es que vaya de adentro para afuera. Es decir, la gente que está más cerca a mi grupo de interés o al tema que estoy trabajando y la gente que está más lejos, ¿ya? Y se dan cuenta que hay colores, ¿no? Hay un grupo que es naranja, otro grupo que es azul, otro grupo que es blanco. Esos son tipos de, por ejemplo, hay grupos de interés, por ejemplo, naranjas, que pueden ser instituciones públicas, instituciones privadas, instituciones u organizaciones sociales, por ejemplo, etcétera. ¿Ya? Eso es muy importante que lo tengan presente. Eso es una forma de presentar el mapeo de actores. Eh, Voy a buscar acá. Yo hice una vez para un curso el, un mapeo de actores de la festividad de la Virgen de la Candelaria. Me gustó mucho hacerlo. A ver, vamos a ver si lo encontramos por aquí. Creo que no está. O sí, a ver. Cadena de valor. Creo que es esta. Esperen. Vamos a ver. Ajá, muy bien, Mauricio. Ahorita justo vamos a ver eso en un ratito. Déjeme terminar por acá. Lo que yo hice es eso, Mauricio, justo cada pelo. El... Pero que carga, a ver, está cargando esta cosa. Ya, les voy a compartir un trabajo que yo hice sí, el año pasado. El- Hice, les contaré rapidito, ¿ya? Hice un análisis sobre cómo la festividad de la Virgen de la Candelaria aporta al desarrollo territorial de Puno, ¿ya? Y para eso bueno, hay toda una investigación que se hizo sobre la región de Puno, bla, bla, bla. Y luego acá está el mapa de influencia, la matriz de interesados que hice. Está por acá. Ya. Esta es, creo, no, acá está. Ya, miren, esto, algo bien sencillo, ¿ah? Sí, ¿qué hicimos? Bueno, ¿qué hice? Que es tener un plano cartesiano, ¿no? Es aquí, 4 cuadrantes, ¿ya? Miren el primer cuadrante de abajo, ¿ya? No, mire, uno es el nivel de interés. Es decir, imaginemos que mi tema acá es la celebración de la Virgen de la Candelaria. Entonces, acá, las organizaciones que están menos interesadas en la celebración de la Virgen de la Candelaria van abajo. Las que están más interesadas van arriba, de menos a más. Ahora, el segundo criterio es las personas, organizaciones o instituciones que tienen mayor influencia. Las que tienen menos influencia están a la izquierda y las que tienen más influencia están a la derecha. ¿Ya? Pongámoslo así. Pueden igual cambiar el orden, pero yo lo puse de esta manera. Entonces, yo identifiqué 4 sectores. Instituciones públicas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y la academia, o sea, universidades, institutos. Y de esos 4, si se dan cuenta, están por colores. Entonces, por ejemplo, aquí te muestra que en este cuadrante de aquí, el cuadrante derecho, son las instituciones, organizaciones que están más interesadas en la celebración de la Virgen de la Candelaria y tienen mayor influencia. ¿Ya? Entonces acá está. Por ejemplo, ¿qué organización le puse acá primerita? La Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno, que son los organizadores del concurso y bla, bla, bla. Entonces, ya, entonces, si se dan cuenta, esa es una forma también de hacer un mapeo de actores, pero acá ya es ordenarlos según el nivel de interés y de influencia que puedan tener sobre algún tema que yo estoy trabajando, ¿ya? ¿Se entendió este mapita? ¿Se entiende o les genera confusión? A ver, sí se entiende, ¿no? A ver, van en el chat o reaccionen. Sí se entiende. Ya, perfecto. Eso Una sería un consulta, golazo que lo puedan hacer. Diana, rapidito. sí, para definir lo que es ahí en rojito que está menos intereses y menos influencia, para que definas si va allí es a tu criterio o si es una investigación previa. Muy buena pregunta. Depende de las 2 cositas. De tu criterio que tú tengas, porque la idea es que si uno hace un proyecto y ya has hecho tu diagnóstico, ya los has mapeado, has conversado con ellos, has hecho las entrevistas, ya tienes la información necesaria para tú decidir. Yo hablé con el alcalde del distrito, pucha, no lo noté convencido. Lo voy a poner acá en bajo interés, porque en la entrevista me dijo que no le importa o que no tiene presupuesto, bla, bla, bla.
Igualito, si yo digo, ah, no, yo hablé con el sacerdote de tal capilla y dijo que está muy comprometido por los derechos de todos los niños, niñas y adolescentes, entonces lo cambio. Entonces, va a depender mucho de, para esto ya es como uno de los productos finales que tú haces de un proceso de investigación, de tu diagnóstico, ¿ya? Y claro, si es que no llegas a contactarte con todos, sí puedes, por ejemplo, con la información de noticias u otra información que tú vayas recolectando, puedes ver el tema de cómo se comportan, por ejemplo, en los medios de comunicación, cómo se comportan en general en el territorio donde estás, y lo puedes tú ubicar, ¿no? Igual esto es siempre referencial y esto no es que sea fijo, siempre va a cambiar. ¿Por qué? Porque el alcalde lo pueden vacar o el alcalde renuncia y entra otro, entonces esto de acá, el mapeo de actores va a ir se va a ir actualizando en todo momento, ¿ya? Mauricio, te escuchamos. Rápido. Dígame rápido, ¿y en qué momento o en qué punto depende, no sé si depende del proyecto, el hecho de hacer niveles de diagnóstico? Yo recuerdo que a mí me mandaron a hacer niveles de diagnóstico a nivel institucional, que era justamente con la organización que trabajábamos, a nivel de justamente actores, del público objetivo y de medios y espacios de comunicación. No sé si eso es también aplicable a todo tipo de proyecto de desarrollo o es como que en proyectos en específico. Gracias, Mauricio. Buena pregunta. Sí, sí recuerdo el diagnóstico, yo también lo hice. Ese diagnóstico es porque el enfoque del curso y el enfoque del profesor es de esa manera, ¿no? Pero usualmente en la mayoría de los diagnósticos o los niveles son, usualmente en las ONGs no es que hagamos un diagnóstico institucional, ¿no? Porque el proyecto más es con la gente, entonces nos enfocamos más en el tema de la comunidad, los espacios de comunicación, los problemas y todo eso. No vemos tanto el diagnóstico institucional. Pero si, por ejemplo, imaginemos que ustedes van a presentar un proyecto imaginemos que trabajan en el Banco Continental y quieren hacer un proyecto interno con todos el personal, el equipo de trabajo del banco, sí es importante esa primera parte del diagnóstico institucional, muy importante, ¿no? Porque es necesario para ustedes. Pero si hacen un proyecto más como para la comunidad, no necesariamente ese es un diagnóstico de la institución, porque no es el sentido del diagnóstico del proyecto para eso, sino es más como ver los otros niveles que tú has comentado, ¿no? Que es el prediagnóstico, el tema del el diagnóstico de las personas y el tema de espacios y medios. Y por eso sí, pero sí retomo esto de espacios y medios, que es muy importante considerarlo en cualquier diagnóstico que hagas. Porque es al final, nosotros somos seres sociales, seres que nos comunicamos. Necesitamos saber dónde estamos, con quiénes estamos y cómo usamos la tecnología. ¿Ya? Perfecto. Gracias chicos por la pregunta. Ajá, una pregunta. Nos habían hecho el tema del círculo de oro. ¿Qué dice? Es trabajo contra los a ver, también le podría ayudar, ya eso ya está. Karina, en este trabajo contactaste a todos No, no contacté a todos. Contacté a varios, pero no a todos. ¿Cómo hice esa ubicación? En base a noticias, porque salían las entrevistas de los representantes, ¿no? Si nos decían. Y en base también a cómo era su nivel de involucramiento en la festividad. Entonces, por eso lo puse. Eh, o sea, todos los que contacté. Ya, listo. ¿Puede repetir el círculo de oro? Sí, eso recién lo voy a comentar, Juana. El círculo de oro se usa mucho en la gerencia, en general, en la gestión, ¿ya? No tanto en la gestión social, pero yo lo agrego porque igual es una herramienta interesante, pero que sobre todo si van a hacer proyectos más institucionales, ¿ya? Si hacen proyectos más como para la comunidad, a veces no es tan entendible o es poco. Por ejemplo, acá un círculo de oro es esto de aquí. Son tres círculos. ¿Esto de dónde nace? ¿De Sigmund Freud? No, de Sigmund Seneca, algo así. Era un especialista en temas de negocios. Y él analizó mucho cuáles eran las empresas más exitosas, ¿no? Y cuando él hizo esta investigación, como resultado salió que eran las empresas más exitosas, son las empresas que no solo te venden un producto, sino te venden, más tienen un propósito, ¿ya? O sea, no te venden como, por ejemplo, ¿no? Apple, ¿no? Apple, MacBook, esa. Apple, por ejemplo, tiene una esencia, un propósito al momento de venderte sus productos. No es que te vende el celular por venderte, sino tiene un mensaje de trasfondo que te moviliza a comprar, igual que Coca-Cola, Inca-Cola, por ejemplo. Inca-Cola, más allá de ser una gaseosa, a todos nos mueve porque es algo que desde pequeños y pequeñas nos han ido construyendo. Perdón, la gaseosa del país, ¿no? La gaseosa
que nos representa a todos los peruanos y todo. ¿Se dan cuenta? Hay toda una construcción ahí que han hecho las empresas que nos hacen a nosotros comprar. Entonces, no compramos solamente la gaseosa, sino hay muchas cosas más. Entonces, aquí, para llegar a eso, a ese éxito que tienen las empresas, entonces aquí hay tres preguntas que tenemos que hacernos, que es, primero empezar por aquí. ¿Por qué? ¿Por qué yo compro la gaseosa Inca Kola? Ah, porque para mí, por ejemplo, ¿no? El dulce me gusta, me hace sentir como recordar mi infancia, porque me siento cómodo, bla, bla. Luego, ¿cómo? ¿Cómo yo voy a lograr esto de aquí, estos resultados? Entonces ahí veo cuáles son los procesos que tienen, etcétera. Y finalmente, qué productos o qué servicios me va a ofrecer? Ahí está la gaseosa, la tecnología, etcétera. Entonces, básicamente es identificar cuál es el propósito de la organización o de la empresa que nos va a ayudar y que va sobre todo a movilizar a las personas y va a hacer sentir especial a tu equipo o a las personas con las que está. Como dicen los chicos que están aquí en el chat, vender la idea, ¿no? La experiencia, el propósito, ¿no? Y sobre todo porque conecta con las emociones. Entonces, esto del círculo de oro lo pueden ir, en el diagnóstico pueden usarlo si hacen un diagnóstico institucional de la organización. Pero si hacen uno más de la comunidad, no lo hagan todavía en el diagnóstico, sino lo pueden hacer después para crear una experiencia y para crear un propósito para su proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, eso es chévere, crear un propósito de tu proyecto. Uf, un golazo sería para que tu proyecto se llegue a las personas y logre sobre todo movilizarlas, ¿ya? Muy bien, ya está el matriz interesado, ya está el mapa de actores, CAPS. CAPS, acuérdense, CAPS son siglas, conocimientos, actitudes y prácticas, ¿ya? Eso básicamente es un cuadrito que ustedes pueden identificar, espérenme, funciona esto, sobre algún tema, por ejemplo, vamos a ver ahorita. Ya, les pongo un ejemplo más rápido para ya no estar, porque no queda poco tiempo. CAPS. Imaginemos, estamos hablando sobre, a ver, un temita. Vamos a hablar sobre el tema de la contaminación de basura que todas las personas, por ejemplo, vemos en las calles, ¿no? Que botan basura, ¿no? Botan, por ejemplo, las botellas de gaseosa, las envolturas, etcétera. Imaginemos que ese es el problema, ¿ya? Que las personas botan basura en la calle. Yo puedo analizar este problema en tres momentos, en tres estadios. Una persona, para botar la basura, primero hay ciertos conocimientos que tiene o que no tiene. Luego hay ciertas actitudes de la persona que hacen que se comporte de esta manera. Y luego están las prácticas, que ellos son como las acciones cotidianas frecuentes que realiza esta persona y vinculada a la contaminación. Por ejemplo, una persona que bota la basura tal vez no es consciente todavía que esto le perjudica a las personas, que contamina más, etcétera, pues no le han comentado, etcétera, ¿ya? O porque no sabe tal vez que existen tachos más allá, una cuadra donde puede botar. Entonces, se dan cuenta, son causas o cosas que yo he visto que están vinculadas más al tema de conocimiento de la gente, que no tiene conocimiento del tema o le falta conocer ciertas cosas, etcétera. Y luego las actitudes, ya por ejemplo, yo puedo ver que esta persona no tiene una actitud favorable o no le importa el tema de contaminar. No le importa, le llega. Entonces, sí, eso es una actitud, por ejemplo, a veces recurrente, ¿no? Entonces es una actitud que yo tengo que ver, esta persona se comporta de esta manera o tiene esta actitud un poquito más negativa, más confrontacional, etcétera, etcétera. Y finalmente la práctica es la persona, por ejemplo, que bota la basura por el carro, que cuando compra o le dan el papelito del boleto lo bota, etcétera. O puede ser al revés también. Puede ser que yo encuentre lo positivo, que hay personas que sí, consumen algo y lo guardan, llegan a su casa y lo botan, ¿no? Entonces, esas, esos conocimientos, actitudes y prácticas, yo tengo que conocerlas para poder conocer a profundidad el comportamiento de la gente. Esto es sobre todo una herramienta que se usa mucho en la psicología, pero que también la hemos usado mucho en el mundo del desarrollo, en la gestión de proyectos, en comunicación para el desarrollo, que nos ayudan a conocer por qué la gente se comporta de cierta manera en base a estos tres criterios, ¿ya? No sé si se entendió. A ver, coméntenme con un like, por favor, si se entendió. A ver, a ver. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿No? ¿Están durmiendo? Ya, muy bien. Hay likes, ya, pero eso es bueno. Entonces sí se entendió. Ya, esos son los CAPS, ¿ya?
Poco se Y entendió. poco se entendió, Diana. Ya, vamos a poner otro casito. A ver, por ejemplo, imaginemos que vamos a hacer un proyecto de loncheras saludables, ¿ya? Karina, no hay un gráfico, es una tablita nomás, una tablita de 3 columnas. Imaginemos que yo voy a hacer un proyecto de loncheras saludables con ustedes, ¿ya? Lonchera. ¿Por qué? Porque he identificado que ustedes no se están alimentando bien. Entonces, ese es el problema. No he encontrado que ustedes no se están alimentando bien. Y estamos generando ahí complicaciones de nuestra salud. Entonces, si yo completo la primera parte de conocimientos, puede ser que yo encuentre que Diana, por ejemplo, no sabe que consumir, imaginemos, que consumir 4 panes al día genera muchas calorías para ella. O puede ser que Ivanoy abuse del azúcar todo el día, que está tomando azúcar, gaseosa y todo. Ya, entonces se dan cuenta, son conocimientos, son cosas que Ivanoy, que cualquiera de ustedes sabe o no sabe y que están vinculadas a los conocimientos que podamos tener por lo que nos han enseñado, lo que hemos aprendido, etcétera. O también puede ser porque yo, por ejemplo, no sé cómo distribuir mejor las calorías. No sé cuánta proteína tengo que comer, no sé cuánta carbohidratos debo comer, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, tiene que ver mi alimentación, todo lo que yo, la forma como yo no estoy alimentándome bien, es porque no conozco cierta información. Y la actitud puede ser porque, pucha, a mí no me va a pasar nada, mi salud está bien, que no sé qué, ya. Entonces, por eso no me importa, yo sigo comiendo. ¿Se dan cuenta? Ya no solamente es conocimiento, sino es mi actitud. Es la actitud que yo tengo frente a mi alimentación. Como que me importa, no es prioridad para mí, etcétera, etcétera. Y la práctica ya es como la acción concreta que yo realizo. Por ejemplo, que yo tomo agua con azúcar, siempre, por ejemplo. Entonces, esa es una acción concreta que yo hago cotidiana y que está vinculada al problema que estoy trabajando. Diana, ¿se entendió ahora? Tú que comentaste que todavía faltaba un poquito. Lo que pasa es de que yo pienso que esta herramienta a mi criterio uno no lo puede utilizar en cualquier Ujú. proyecto. ¿Por qué digo esto? Porque tanto en el ejemplo de contaminación ambiental como en el de salud preventiva, hay Ujú, mucha gente que sabe las ujú, consecuencias y a pesar de eso no les interesa. Entonces, por eso es que tienen malas actitudes y peor, malas prácticas. ujú. Genial, Diana. Sí, efectivamente. Ojo que todas estas herramientas no es que tengan que usarlas todas 100%, sino va a depender siempre del público, del grupo en el que trabajen, del tema también que aborden. Y efectivamente, hay problemas que tal vez ya no tienen que ver con conocimientos, sino tienen que ver con las actitudes o con las prácticas. Pero es importante identificar estas de acá para que ustedes puedan dar soluciones, ¿no? Efectivamente, Karina, es como para entrar un poquito más a detalle, tenerlos así en descriptivo y luego tomar decisiones. Porque en las prácticas, si yo encuentro, por ejemplo, el tema de que come muchas calorías, que no hace ejercicio y cosas así, significa que ya yo he encontrado acciones concretas que yo luego las puedo cambiar, ¿no? Y en mi proyecto las voy a revertir, eso es lo que voy a buscar, ¿ya? Perfecto. Seguimos entonces. Con eso terminamos estas herramientas. Y ahora, nos falta tiempo. Problemas y necesidades. Acá siempre, como les había comentado hace un ratito, ustedes en un diagnóstico siempre tienen que buscar cuáles son estos problemas y estos problemas buscar sus causas, buscar sus consecuencias. Para eso hay algunas herramientas que ustedes pueden utilizar. Ya esto hemos visto todo el tema de CAP, etcétera, pero vamos a centrarnos en el árbol de problemas, ¿ya? Por ejemplo, el árbol de problemas, ¿han hecho ustedes el ejercicio antes del árbol de problemas? ¿Lo han visto antes? A ver, en el like, en el chat, póngame sí, no. Sí, ya todos lo han hecho. Genial, entonces, si todos lo han hecho, perfecto, ya no voy a entrar en detalles, pero igual lo voy a explicar porque tal vez alguien por ahí no lo ha entendido. Árbol de problemas. Esto se llena después de haber hecho mi diagnóstico, ¿ya? Por ejemplo, si yo he encontrado que siempre es bueno acotar. Entonces, si yo he hecho mi diagnóstico con los jóvenes sobre el tema de, por ejemplo, bullying, ¿no? Entonces, si mi tema es el bullying, el problema es el bullying. Entonces, yo hago preguntas, o sea, profundizo los problemas y necesidades sobre el bullying. Entonces, y me va a salir una infinidad de ideas, ¿no? De causas, de consecuencias. Y lo que yo tengo que hacer es ordenarlo. ¿Cómo lo ordeno? Con este árbol de acá, que es una herramienta que usamos mucho en los proyectos, ¿ya? Hasta ahora se usa, ¿eh? Listo. Acá lo que yo tengo que poner siempre, vamos a poner aquí, por ejemplo,
se me va. Acá está. Por ejemplo, yo pongo aquí el problema central, ¿ya? El problema que yo he encontrado. Imaginemos, acá en el problema siempre tienen que detallarlo, especificarlo, ¿ah? No solo contaminación ambiental, no, así no vale. Tienen que poner a detalle. Por ejemplo, incremento de nivel, o por ejemplo, bajo nivel educativo en la comprensión de lectora de niños y niñas de tal colegio. Si se dan cuenta, no he dicho analfabetismo, no he dicho deserción escolar, no. He detallado así lo más posible, que es el bajo nivel de comprensión lectora de niños y niñas. ¿Se dan cuenta? Es a esa precisión o inclusive más tenemos que llegar, ¿ya? Ese va a ser mi problema central. Lo pongo ahí. Y luego me pregunto, ¿por qué ocurre esto de aquí? ¿Cuáles son las causas de este problema que yo he encontrado? Ya dije, ¿por qué los niños y niñas tienen bajo nivel de comprensión de lectora? Puede ser uno, porque en el colegio no están aprendiendo muy bien, las metodologías que se usan no son tan buenas. Entonces, lo pongo acá, ¿no? Por ejemplo, los docentes usan materiales o una metodología que no es tan efectiva para el aprendizaje de los niños y niñas. ¡Puc! Lo pongo acá. Puede ser otra razón por las cuales, otra razón que puede ser que los niños no aprendan de cierta manera, puede ser porque, no sé, están distraídos o en el colegio tienen otras actividades que no les permite comprender de manera adecuada. Otra cosa puede ser porque los niños, por ejemplo, no tienen un soporte, alguien que les oriente en este aprendizaje más allá de los profesores, ¿no? Tal vez los papás no están ahí con ellos, los hermanos, etcétera. Entonces, se dan cuenta, son causas que yo puedo ir encontrando, pero en base al diagnóstico que yo hago, ¿ya? Si yo hago este diagnóstico en las entrevistas, las encuestas, los talleres, voy completando este árbol de problemas, ¿ya? Y así voy bajando. Identifico acá, por ejemplo, por qué los profesores, ¿se acuerdan que lo primero que mencioné acá fue que los profesores tal vez no usan metodologías adecuadas para el aprendizaje de los chicos? Ya, hago una repregunta. ¿Y por qué los profesores no usan estas metodologías adecuadas? Porque tal vez no conocen. Tal vez siempre han hecho lo mismo y no saben nuevas herramientas, nuevas tecnologías que les permita contribuir al aprendizaje. Entonces, lo pongo acá. Puede ser falta de capacitación, Lenny, pero acá sí como recomendación, en general en estos árboles de problemas, la idea es evitar poner falta, ¿ya? Acá, en este caso de internet que hemos buscado, le han puesto falta de capacitación, cosas así, ¿ya? Pero, Lenny, está bien lo de capacitación. El problema es la falta. Quitamos falta y le ponemos, por ejemplo, que tienen poca, porque no es que los profesores no tengan capacitación, tienen capacitación, pero tal vez el problema es que la capacitación no es constante, o puede ser que la capacitación no está llegando a todos, o que la capacitación no está siendo lo más adecuada posible, o que hay poca capacitación, etcétera. ¿Se entiende, Lenny? Eso, exacto, Karina, insuficiente capacitación tal vez, o la capacitación es es muy poca, muy limitada, ¿no? Entonces, a eso lleguemos, ¿ya? Porque si solo pongo falta, significa como que, ya, entonces, si yo le pongo capacitación, con eso ya solucioné el problema, no necesariamente, ¿no? Poca intención para autoaprender también, eso es otra causa de los profesores. Si se dan cuenta, uno es que tal vez no hay una buena capacitación. Eso es uno, lo que dice Karina. Otra subcausa podría ser lo que dice Lenny, que es la poca intención. Ya no es que el tema de capacitación, sino que es la misma persona que no tiene la capacidad de autoaprender. Ausencia de capacitaciones específicas para el puesto. También, José, eso es otra de las subcausas que podemos incluir. Bajo salario, ya. Si sean, Karina ya nos está muy bien Karina, pero ya también son otras cositas que incluso se están saliendo un poquito del foco que es el tema del aprendizaje de los niños. Está bien que lo tengamos y lo vamos poniendo, pero hasta cierto nivel nada más, porque de ahí ya tampoco no es como profundizar un montón y luego llegamos a la existencia humana, sino quedarnos siempre en este tema del foco, ¿ya? Y de aquí, lo que sí o sí tiene que estar como bien definido es el problema central y las causas principales. Lo de abajo también es importante, pero al menos lo principal sí o sí, las causas directas, ¿ya? Y a su vez, yo tengo aquí mi problema y arriba tengo que poner las consecuencias. Por ejemplo, ¿qué va a generar que los escolares tengan bajo nivel de aprendizaje o de comprensión de lectora? Eso puede ser que uno va a generar que repitan el año o que no, que repitan el año, que tengan malas calificaciones, que luego a la larga va a generar
el tema de, por ejemplo, alta deserción tal vez escolar, etcétera, etcétera, ¿no? Bajo rendimiento escolar y todo eso, ¿ya? Se entendió el tema del árbol de problemas, ¿verdad? Ya ustedes lo sabían, pero igual, claro, círculo de pobreza sería como lo último, ¿no? Ya es como la consecuencia de la consecuencia, Karina. Pero muy bien. Se entendió, ¿verdad? A ver, un like con eso. Sí, se entendió. Perfecto, perfecto, se entendió. Muy bien. Vamos entonces, ya con eso está acá. Ya no vamos a hacer esto porque nos falta tiempito. Creo que van a ser 2 horas la sesión, ¿ah? No, no 1 hora y media. Ya. Vamos. Recomendaciones. Aquí les cuento un poquito, no, antes de recomendaciones, sus preguntas que tengan en general sobre el diagnóstico, sobre que quieran saber más cositas, más detalles sobre el diagnóstico, antes de ya yo terminar la sesión de hoy con las recomendaciones. Les escucho, levanten su manito o dejen las preguntas en el chat. A ver, ¿no hay preguntas? ¿Todo está claro? No. Nuria, te escuchamos. Hola, Ivanoy, quería hacerte una consulta. ¿Cómo defines tú qué herramienta debes usar? Si tendrías algún tip para identificar, por ejemplo, este tipo de proyecto, le va mejor tal herramienta. Ya, genial, gracias, compañera. Tu nombre es me fue, discúlpame. Ya, va a depender siempre del público con el que estás trabajando y del tema que estás trabajando. Y inclusive luego depende del espacio también, si lo haces de manera virtual, lo haces de manera presencial. Por ejemplo, si yo trabajo con, ¿puedes ponernos un casito? Así rapidito, una idea loca y luego con eso respondemos el caso. A ver. A ver, por ejemplo, a mí me ha sido muy difícil trabajar con comunidades campesinas quechohablantes, por ejemplo, por un Ya. limitante del idioma, ¿no? Yo Ajá. no manejo el idioma. Perfecto, gracias, Nuria. Por ejemplo, ahí en ese caso, siempre cuando trabajemos con población que hable otro idioma, siempre es importante buscar un aliado, ¿ya? Alguien que hable el idioma por completo y que nos pueda hacer como un puente y todo eso. Si no lo tenemos, habemos otras opciones, pero la idea siempre es tener a alguien que nos acompañe ahí. ¿Qué herramientas, por ejemplo? Sabemos que los quechohablantes tal vez va a ser, usualmente, tanto la cultura quechua como la cultura aymara valoran mucho el tema del diálogo, no tanto la escritura, por así decirlo. Entonces, puedo hacer, por ejemplo, y depende de las personas. Si yo veo que las personas son más alegres, más cercanas y todo, entonces puedo hacer, por ejemplo, el tema de dibujo, de conversación, de juegos. Y siempre que haces juegos, Nuria, hace que la gente se conecte. Me he dado cuenta, pero en estos 6, 8 años que llevo trabajando, eso es muy potente. Los juegos, siempre cuando ustedes hagan su diagnóstico, de todas maneras hagan un taller, a ojos cerrados. Un taller es importante. Pero para ese taller, métele juegos. Al inicio, dinámicas rompehielo, etcétera, ¿no? Que claro, hay que también occidentalizar los juegos, porque a veces los de Lima vamos con estos juegos, con estas dinámicas que hemos aprendido en Lima y llegamos allá y vemos que no funciona tanto. Y es porque la cultura y la forma de ser de las personas es diferente. Entonces, antes de hacer, primero te reúnes con el dirigente, con el presidente, etcétera, y conversas, ¿no? Oye, ¿qué juegos les gusta? ¿Qué música escuchan? ¿Qué comida les gusta más? Cosas así como para conocer un poquito y armas tu taller con esa información. Entonces, puedes poner al inicio, por ejemplo, un fondo musical de una canción que le guste a la gente de ahí. Entonces, haces que vayan conectando, les vas dando comida, por ejemplo, del lugar como para que vayan un poquito cogiendo confianza. Haces una dinámica de presentación, una dinámica rompehielo, pero que sea así interactiva. Y el hecho de poner dinámicas tras dinámicas ayuda mucho al movimiento. Y el hecho de moverse va a ayudar a que la gente también participe más. Algo que una vez escuché, no sé en dónde, es que mientras que tú le hagas a la persona que viva la experiencia con más sentidos, es mejor. Y efectivamente, mientras tú pongas, por ejemplo, fotos, videos, juegos, dinámicas, hace que todos sus sentidos de la persona estén así, funcionando. Y eso va a generar como emociones y experiencias muy bonitas en la persona. Y va a generar que también genere confianza contigo. Entonces, sería el taller, por ejemplo, y ahí los juegos, las dinámicas, puede ser una dramatización también. Puedes, por ejemplo, decir, hay que hacer una canción en quechua o en aymara sobre el Perú, ¿no? Si, por ejemplo, quieres o sobre los problemas que hay en nuestro distrito, en nuestra comunidad.
tranquilamente ellos pueden hacer una canción sobre los problemas, porque tienen esta costumbre de crear diálogos, crear conversación. Entonces, pueden hacerlo. Entonces, si te eso es una opción muy importante, por ejemplo, que podría ayudar muchísimo, ¿ya? ¿Qué está sonando? Ya, listo, Nuria. Vamos con Isabela Ferrari. Te escuchamos. Rápido. Eh, tengo una duda. Esta parte de hacer el diagnóstico, ¿no? Y de ver eh, y hacer todo este análisis, ¿qué pasa si ya cuando lo has realizado tienes el proyecto y no funciona? Ujú. O sea, después del O sea, diagnóstico y tienes mi tu proyecto. pregunta es, ¿qué, qué, qué caminos se pueden tomar para, para no dejar el proyecto, ¿no? Sino cómo redimensionarlo para que de alguna manera, ya sea que no lleguemos a cumplir lo que se busca, podamos encontrar posibilidades, ¿no? Ujú. Ujú. Gracias. Muy buena pregunta, Marisol. Gracias por tu planteamiento. Cuatro cositas mencionaría ahorita. Uno es el tema para que un proyecto sea bueno, exitoso y sostenible, implica que la gente participe de manera activa. Cuando la gente participa y se siente escuchada, se siente como presente y con el espacio para poder hablar y participar, va a ayudar a que vaya generando la confianza. Como en cualquier lugar, la confianza es muy importante. Entonces, mientras que la gente participe en su diagnóstico y luego los vas convocando a los diferentes eventos, va a ser muy importante. Lo segundo es el involucramiento, porque no solo es que la gente vaya y que te dé sus ideas, sino también que se involucre, ¿no? Que darles roles, darles responsabilidades en ese proceso. Después del diagnóstico viene el proceso de creación del proyecto. Ahí también es nuevamente involucrar a las personas a que sigan participando, que sigan creando, les das roles, responsabilidades. De esa manera ayudas que las mismas personas estén ahí dinamizando el espacio, el proyecto. Lo tercero es cuando el diagnóstico termina aquí, pero luego empieza la construcción del proyecto. La construcción de tu proyecto tiene que estar bien, tiene que analizarse bien qué cosas del diagnóstico vas a tomarlo en cuenta para crear tu proyecto. Porque en tu diagnóstico van a salir un montón de temas, un montón de problemas, pero no vas a cubrir tú todos. Y ahí tienes que ser estratégica en decidir cuál de los problemas vas a abordar primero, cuál de las subcausas también y todo eso. Eso tiene que estar muy importante y eso hay que validarlo con las personas, con la gente a la que tú has entrevistado. Mira, voy a hacer un proyecto sobre estos temas, sobre estas cositas. ¿Qué opinas, no? ¿Lo ves viable? Sí, sí, está bien. O no. Entonces, cuando tú regresas y vuelves a consultar y consultar, haces que tu proyecto esté mucho más sólido, porque tiene el respaldo de la gente y tiene toda la participación. Y lo último, como tú estabas mencionando también, el proyecto, si es que por eso justo el monitoreo y evaluación es transversal. Si tú vas viendo que en los primeros meses o primeras semanas tu proyecto no está como generando buenos resultados, a través de tu plan de monitoreo y evaluación va a salir eso. Entonces tú dices, ¿por qué está fallando? ¿Por qué la gente no está participando? Etcétera. Y se puede ver a muchas cosas. Puede ser, por ejemplo, en mi trabajo, ahora que retomamos el proyecto en el 2023, había eso, no es, de tener como 20, 25 jóvenes, ahora en el 2023 teníamos 15. Habían bajado bastante y dijimos, ¿pero por qué? Y era por temas de tiempo, era porque los chicos ya habían acabado el colegio y estaban ahorita trabajando, tenían otras prioridades. Entonces, también a veces, y ¿qué hay que hacer? Antes hay que dar un giro al proyecto. Entonces, cambio el horario de las actividades, cambio el formato, busco nueva gente. Entonces, en ese momento es donde tú tienes que ir viendo algunos planes A, planes B y modificar tu proyecto para que sigas avanzando, ¿no? Eso, pero hay que asegurarnos con la parte previa de involucramiento, participación y la parte de armar bien tu proyecto en base a tu diagnóstico. Mucha gente arma un proyecto así de frente y se olvida de esta parte del diagnóstico y analizar un poco a detalle estos problemas, ¿ya? Listo. Karina nos dice, ¿cuántos niveles debe tener un árbol de problema? Eh, yo le agregaría del árbol de problemas, Karina, por ejemplo, depende de cada caso, pero yo te recomendaría tener problema, causa
y subcausa, que pueden ser dos subcausas, listo. Más abajo ya mucho, porque luego generas mucho también, mucho detalle que luego al final no se va a poder aprovechar. Si lo puedes hacer, genial y queda como evidencia, ¿no? Y queda como material insumo para que puedas regresar también, porque esto es como un resumen de toda tu investigación que has hecho. Juana, en comunidades rurales es mejor conversar y usar términos, palabras simples y vulgares. Sí, Juana, muy buen aporte. En un diagnóstico, usualmente las personas a veces se nos pasa, ¿no? Usamos tecnicismos. Y a veces, justo hoy día que nos pasó, por ejemplo, preguntaron, ¿qué cosa es desarrollo de capacidades? Claro, para mí, que yo lo uso ya desde hace tiempo, lo menciono así normal, pero tal vez otras personas no lo han escuchado. Y tal vez si voy a otros espacios tampoco. Entonces, en lugar de decir desarrollo de capacidades, capacitaciones. O sea, no es que esté mal, lo digo, lo cambio y listo, ¿no? Siempre dependerá del público, del grupo con el que estoy trabajando, ¿ya? Isabel Ferrer, si es viable y aún es válido realizar un diagnóstico virtual, por ejemplo, si es para el periodo de capacitaciones o aprendizajes. Sí, sí, Isabela, un diagnóstico participativo virtual lo puedes hacer también, también. Haces, ahorita como ahorita, hago un Zoom, proyecto una pantalla, hago preguntas, ustedes responden, dejan sus mensajes en el chat. Lo que yo hago usualmente acá, levanten la mano, activen su audio, dejen su respuesta. Igual genera interactividad, ¿no? Si hay cámaras también, etcétera. Los puedo mandar a salas para que ustedes creen, hagan algo y luego regresan, exponen. Eso también se puede hacer virtualmente. Yo lo he hecho en el 2020, en el 2021 también, y funcionó. Y sí funciona. Hay otras herramientas digitales que pueden ayudarnos también, como el Miro, el Mentimeter, el Slido, etcétera. Son plataformas digitales que nos pueden ayudar a recoger información, ¿ya? Eh, ¿Se podrá capacitar a actores locales o a los beneficiarios para que continúen el proceso una vez terminado? Sí, José. Eso, ¿sabes cómo se llama? Se llama estrategia de salida de tu proyecto. Cuando ya estás como a la mitad de tu proyecto, tienes que armar y si te han dicho no va a continuar tu proyecto, entonces tienes que armar una estrategia de salida, que es juntarte con tu equipo y decir, ya, ¿cómo hacemos para que la gente siga usando la tecnología que estoy proponiendo, que mantengan los conocimientos, etcétera? Y eso implica no solo capacitarlos, también darles equipos, darles infraestructura, darles materiales, etcétera, ¿no? Sobre todo implica mucho el tema de fortalecimiento de capacidades o capacitaciones para que ellos sepan qué hacer, cómo hacer. Implica mucho esos temas, pero es parte de tu estrategia de salida del proyecto, ¿ya? O cierre del proyecto. Dentro del diagnóstico debemos perfilar a los actores, organizaciones, instituciones que nos van a apoyar para que... Sí, Irma, muy buena pregunta, muy buen aporte. Efectivamente, cuando estás en tu proceso de diagnóstico, ya ahí vas a ir viendo de qué manera también te pueden apoyar las personas, ¿no? Sobre todo eso se va a ver, Irma, más adelante cuando diseñemos el proyecto, pero ya en el diagnóstico puedes ir viendo, ¿no? Por ejemplo, la comisaría dicta capacitaciones. Ah, ya, chévere. Entonces, más adelante, si yo hago capacitaciones, los voy a considerar. Justo en el diagnóstico, como estás perfilando, estás conociendo, los puedes ir apuntando aparte para que lo tengas como ahí a la mano. Listo, chicos y chicas. Vamos rápidamente con las recomendaciones finales que les quiero dar hoy día para el diagnóstico. Nuevamente, tiene que haber mucha claridad, coherencia y articulación entre lo que ustedes quieren investigar y luego las causas, los problemas y el reporte que van a hacer, ¿ya? Mucha disposición por conocer y aprender. El diagnóstico es un proceso de investigación, implica que se empapen, implica tener energía también para poder ahí aguantar todo este proceso, que es muy bonito, muy lindo. La empatía que les comentaba, ¿no? Fundamental, porque es una investigación con personas, no con objetos. Entonces las personas sienten también. Entonces nosotros tenemos que estar ahí. Si vemos que las preguntas que le estamos haciendo ya la persona no quiere conversar más porque está cansada, paro y ya cambio de pregunta o cambio de espacio o ya termino la reunión, ¿no? Implica mucha empatía, estar muy alertas a lo que pasa. El diagnóstico implica mucha creatividad e innovación. Como ustedes han visto, tenemos que salir de la encuesta, de la entrevista, que funciona muy bien, pero hay que ver también otras alternativas de actividades que puedo hacer para yo recoger información, que pueden ser con juegos, con dinámicas, con retos, con dibujos, con dramatizaciones, etcétera, ¿ya? Ser muy estratégicos también, ¿no? Ver si, por ejemplo, no es que, ya Ivanoy dijo que hagamos un mapa, ya hay que hacer un mapa, pero si el mapa no te va a aportar a tu proyecto, no va a aportar a la información que tú quieras recoger, entonces no hay que hacer un mapa, hay que dibujar un cartel, ¿no? O hay que hacer una dramatización. Todo siempre tiene que apuntar al objetivo que ustedes quieren, ¿no? Que es
recopilar la información necesaria. Y finalmente, en el diagnóstico no piensen todavía en soluciones. Ya les había comentado en la primera sesión. En el diagnóstico, céntrense en conocer y comprender a la gente, comprender y conocer el territorio. No ver, ya sé que sé capacitaciones de tal cosa. No, todavía no. Porque primero tenemos que cerrar nuestro diagnóstico y recién ya armo la propuesta. ¿Ya? Chequen eso siempre. Lenny nos dice, el uso de la aplicación de tecnología depende del grupo de estudio. Muchas personas de paralelos 40 tienen problemas en su... Sí, claro que sí, completamente, Lenny. Depende mucho de las personas. Cuando yo usualmente la tecnología, herramientas digitales lo uso con gente más joven, de 15 hasta los 29 años. Ya mayores se les complica bastante. Entonces, por eso, por ejemplo, mi compañera que trabaja conmigo, cada vez que hacemos diagnóstico, actividades, vamos presencialmente con la gente mayor, porque les cuesta mucho. En las comunidades, la base para un diagnóstico asertivo es muy importante el idioma. Quechua, aymara, otro idioma. Tenemos, de todas maneras, el idioma implica también cómo saludes a la gente. Porque a veces vamos con una actitud de que, ay, somos los profesionales que vamos a hablar y no, y llegamos así como si fuéramos lo mejor. Y no, debemos llegar siempre con humildad, con empatía a las personas y con mucho respeto, ¿no? Porque nos están dando su tiempo, espacio y sus ideas, sus conocimientos durante el proceso. Entonces, eso, nunca hay que ir de una altanera, sino siempre de la mejor manera posible. ¿El árbol de soluciones no se desarrolla en el diagnóstico? No, Karina. Sí, es como un puente, pero por ahora no vamos a ver todavía el árbol de soluciones. Solo hasta árbol de problemas. Y de ahí pasamos a las soluciones. Listo, ahí está. Bueno, esto ya nos vemos. Listo, chicos, con eso cerramos hoy día. Ya he visto que varios tienen sus grupitos, así que genial por ese lado. Y lo que quedaría ahora es, ya, tareita, acuérdense, los que están en sus grupos. La primera tarea era formar el grupo. Segunda tarea era identificar el tema del lugar, ¿no? Identificar el lugar o el territorio. Lo tercero que van a hacer ahora es, van a identificar el público objetivo. Público objetivo, es lo de hoy día, ¿ya? Público objetivo. Y cuarto, lo que van a hacer es armar su propuesta de diagnóstico. Es decir, por ejemplo, yo voy a trabajar en el distrito de Los Olivos, ¿ya? Pero voy a trabajar en el asentamiento humano Los Rosales de Pro del distrito de Los Olivos. Listo. Lo segundo, mi público objetivo va a ser adolescentes y jóvenes de 15 a 29 años que vivan en la zona de Los Rosales de Pro de Los Olivos. Hasta ahí bien. Y la última es, ya, con ellos voy a hacer un diagnóstico y armo mi documento. Voy a hacer un diagnóstico que va a tener este objetivo, armo la estructura de aquí, de los 4 componentes, chiquito nomás. Sé que por temas de tiempo no es que vayamos a hacer un diagnóstico súper detallado, ¿no? Sino un diagnóstico que tenga estos 4 elementos, ¿ya? Pero con al menos una estructura, una información sencilla, ¿ya? En este caso, ya avancen de acá hasta el día martes con al menos ir avanzando, aplicando las cosillas, ¿no? Por ejemplo, si quieren hacer una encuesta, hagan una encuesta. Si solo quieren centrarse con el prediagnóstico, también háganlo, pero en base al lugar y al público objetivo con el que ya han trabajado, ¿ya? Hay que completar entonces, armar las herramientas o el plan de su diagnóstico y aplicarlo. Y cosa que el martes ya tenemos a detalle estos, ya tenemos como un avance de sus resultados de su diagnóstico, ¿ya? Sé que es muy corto, sé que es muy rápido, pero para temas de ejercicios no es que vamos a pedir muchas hojas, muchos detalles, no. Algo bien concreto que ustedes lo que queremos ver es que ustedes apliquen lo que hemos estado aprendiendo hoy día, que lo apliquen, ¿ya? Exacto, Karina. Si pueden ir a campo, háganlo. Si no lo pueden hacer por llamada, por WhatsApp, y si no lo pueden hacer, ya, suficiente con la información virtual que manejan, ¿ya? Pero lo que queremos saber es que ustedes han comprendido este tema de, tengo mi público y voy a hacer un diagnóstico para este público, y voy a hacer estas cositas y listo, y saco mis resultados.